Muchos años atrás, los Saiyajin serían considerados una raza guerrera altamente peligrosa. Conquistaban planetas por su cuenta, lejos de las manos de Freezer. El demonio del frío era otro conquistador, pero estaba en guerra con los Saiyajins, ya que eran competencia. Ambos luchaban entre sí por dominar el universo. Bills, el dios de la destrucción, comenzaría a hartarse de todo esto. La batalla entre el ejército de Freezer y el ejército Saiyajin estaba creando demasiado caos y acabando con las vidas de los mortales. Por ello, Bills facilitaría las cosas a Freezer para que éste venciera a todos los Saiyajins. Había que erradicarlos de una vez por todas por su peligrosidad. Entonces, ¿sabe dónde está su base? Diría Freezer. Sé dónde está su base y cuándo se reunirán todos. Quizá queden algunos por ahí, pero será lo de menos. Diría Bills. Una vez que elimines a la mayoría de un movimiento, nadie podrá detenerte. Y esos sujetos dejarán de invadir planetas. Oh, o sea que me quedaría con el monopolio. Diría Freezer. Sí, algo así. Diría Bills. Ahora solo sigue mis instrucciones. Aquí es el lugar de la base y en 48 horas los Saiyajins más poderosos se reunirán para coordinar sus planes, diría Whis al mostrar su báculo. Entonces, ¿así será? Diría Freezer. Pasarían los 2 días. Freezer llegaría cerca de la base Saiyajin. Estaba localizada en un planeta que se creía sin vida y por eso nunca los encontraban. Así que es aquí. Diría Freezer. Entonces, es hora del fin. Bardock y el Rey Vegeta estaban llevando a cabo la reunión. De pronto, verían una gran bola de ki en el cielo. ¡No puede ser! ¡Es Freezer! Diría Bardock. ¡Ese bastardo quiere matarnos! Diría el Rey Vegeta. Todos los Saiyajins atacarían la bola de ki, pero sería en vano. Sin poder hacer nada, Freezer terminaría destruyendo el planeta por completo. La mayoría de los Saiyajins habían muerto. Listo. Jamás volveremos a saber algo de los Saiyajins. Diría Freezer. A partir de ese día, Freezer se encargaría de perseguir a los Saiyajins restantes con sus tropas a pleno, y sin tener esas batallas incansables, asesinaría a todos los Saiyajins fácilmente. Aún así, en alguna parte del universo 7, en el medio del espacio, flotaba una roca morada con una energía muy particular. Una de las tripulaciones de Freezer encontraría esa roca en el espacio. Se harían con ella pensando que serviría de combustible por la gran cantidad de energía que emanaba. Esto es raro. ¿De dónde sale toda esa energía? Diría uno de los soldados. Deberíamos de abrirla, aunque sería peligroso hacerlo aquí. Quizá valga mucho dinero. Diría otro de los soldados. De pronto la roca sería fisurada. Todos estaban aterrados de que ésta explotara. Luego se partiría al medio y de allí saldría Goku como si nada. ¿Cómo es posible que alguien viva dentro de una roca? Diría uno de los soldados. Parece que la energía que sentíamos era de él. Diría otro soldado. Goku observaría hacia todas partes. Trataba de reconocer el lugar. Luego los soldados reconocerían la cola de Saiyajin. ¡Es un Saiyajin! Diría uno de los soldados. Todos se lanzarían hacia Goku para eliminarlo. Sabían que no debían de existir los Saiyajins. Al momento de golpearlo, Goku no recibiría daño alguno. Se quedaría parado como si nada, inmutable ante los golpes. Luego Goku realizaría una expansión de energía de color morado, lanzando a todos los soldados lejos. Su poder superaba cualquier expectativa. Luego Goku escucharía voces. Eran las voces de todos los Saiyajins maldiciendo a Freezer. De alguna manera, Goku había nacido como una entidad demoníaca creada a partir de la voluntad de los Saiyajins caídos. Luego Goku explotaría su ki destruyendo por completo la nave. Quedaría en el medio del espacio habiendo eliminado a todos en la nave. Goku flotaba en el espacio como si nada. Era testigo de la oscuridad del espacio, mientras trataba de comprender su existencia y la razón de vivir. Momentos más tarde, Freezer sería notificado de la explosión de una de sus naves de exploración. ¡Qué extraño! No es normal que una de mis naves explote porque sí. Diría Freezer. No tenemos información de la razón real del incidente, solo la explosión. Diría Very Blue. El capitán que manejaba esa nave era un experto. Dudo que haya cometido una imprudencia. Investiga qué sucedió. Diría Freezer. De acuerdo. Diría Very Blue. ¿Qué tal si fue un Saiyajin? Diría Kikono. No seas tonto. Los Saiyajins fueron exterminados. No queda uno solo con vida. Diría Freezer. De pronto Freezer recibiría una llamada de parte de Bills. Freezer, más te vale que tengas a tus hombres disponibles. Diría Bills. ¿Acaso sucede algo? Diría Freezer. Te daré unas coordenadas. Tienes que investigar una fuente de energía muy potente que surgió hace poco. Diría Bills. Very Blue recibiría las coordenadas y al colocarlas en la computadora se sorprendería. No puedo creerlo. Diría Very Blue. ¿Qué encontraste?
Diría Freezer. Es la zona donde nuestra nave fue destruida. Diría Berry Blue. Tienes que estar bromeando. Diría Freezer. Lo digo de verdad, es por ahí. Diría Berry Blue al marcar la zona. ¿Freezer? ¿Acaso tu nave generó esa energía? Diría Bills. No sé de qué energía está hablando, pero ahí explotó una de mis naves. Diría Freezer. Debe ser un Saiyajin. Diría Kikono. ¿Saiyajin? Diría Bills entre dientes. Kikono, cierra la boca si no quieres que te elimine. Diría Freezer. Los Saiyajins fueron extinguidos, no queda uno solo de ellos. Lo siento, señor. Diría Kikono. Freezer, será mejor que investigues eso, y más te vale que no haya un Saiyajin con vida. Dijiste que los eliminaste a todos y quiero que eso siga así. Diría Bills. Sí, como ordene. Diría Freezer. Bills terminaría la llamada mientras que Freezer estaba realmente furioso con Kikono. Kikono, vuelves a hacer un comentario como ese y acabaré con tu vida. Diría Freezer. Espero que te quede más que claro. Lo siento, señor, pero es imposible no pensar que se trata de un Saiyajin. Diría Kikono. Freezer se acercaría lentamente hacia Kikono. Él estaba verdaderamente aterrado por la forma tenebrosa en la que Freezer se le acercaba. Y dime, ¿por qué crees que es un Saiyajin? Diría Freezer. Porque solo un Saiyajin estaría tan loco para atacar una de nuestras naves. No hay otra explicación. Diría Kikono. Si es un Saiyajin, solo será eliminarlo. Luego diremos que fue un accidente en la nave y listo. Y esa fue la razón de la energía. Diría Berry Blue. De acuerdo. Diría Freezer. De esa manera el ejército de Freezer iría hacia la zona. Encontrarían los restos de la nave vagando por el espacio, pero no había ninguna pista. Berry Blue, localiza el planeta habitable más cercano. Diría Freezer. Como ordene. Diría Berry Blue. Freezer llegaría con los demás a aquel planeta habitable, esperando encontrar al posible atacante. Si alguien hizo esto, debería de estar aquí, al menos pasar por aquí. Diría Freezer. Goku se encontraba en ese planeta. Meditaba escondido en una cueva mientras trataba de comprender la razón de su vida. Lo único que tenía de recuerdos eran las memorias de todos los Saiyajins antes de ser exterminados por Freezer. Lo recordaba desde la perspectiva de cada uno de los difuntos. No sé de dónde vengo, pero lo único que tengo claro es que tengo que eliminar a un tal Freezer. Diría Goku. ¡Amo Freezer! ¡Por aquí no hay nada! Diría uno de los soldados. Goku abriría los ojos al escuchar el nombre de Freezer. La cueva comenzaría a temblar. Los radares de cada uno de los soldados se activarían y todos estallarían como si nada. De pronto, Goku saldría volando de la cueva. Observaría a Freezer con desprecio. ¡Es un Saiyajin! Diría Freezer. Oye, ¿acaso tú destruiste una de mis naves? ¡Freezer! Diría Goku poseído por el odio. Sí, ese soy yo, Freezer, el emperador del universo. Diría Freezer. ¡Freezer! Diría Goku mientras energía demoníaca salía por su cuerpo. Esto no me gusta nada. Diría Berry Blue. ¡Soldados! ¡Ataquen! Diría Freezer. Todos los soldados se lanzarían con todo hacia Goku, pero al llegar a él, cada uno de ellos sería derribado de un simple golpe. Caerían sin vida al suelo ni bien recibían el ataque. ¡Esto tiene que ser una broma! Diría Freezer aterrado. Freezer, soy Goku. He nacido como un dios demonio a partir del rencor de los Saiyajins. Diría Goku. Solo tengo una meta, y es eliminarte. ¿Un dios demonio? Yo solo veo un tonto Saiyajin. Diría Freezer. Claro, nací a partir de los Saiyajins. Soy la representación de su odio hacia ti. Diría Goku. De la nada Goku estaba frente a Freezer. Acababa de conectar un fuerte golpe de puño en su estómago sin que nadie se hubiese dado cuenta. Su movimiento fue tan fugaz que nadie lo había visto. ¡Imposible! Diría Freezer aterrado. Luego, de un estallido de ki, Goku lanzaría lejos a Freezer. El demonio del frío estaba desconcertado, pero no estaba dispuesto a dejarse vencer por nada del mundo. Supongo que así lo quieres. Diría Freezer. Tendré que eliminarte con mis propias manos. Freezer usaría su última transformación sabiendo que tenía que pelear en serio. Ahora las cosas serán distintas. Diría Freezer. Freezer se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría a él con un golpe de puño, pero Goku sujetaría su ataque como si nada. ¿Cómo es posible? Diría Freezer aterrado. Freezer sentiría la gran fuerza de Goku. No podía liberarse del agarre. Freezer se esforzaría al máximo, pero aún así no lograba hacer nada. Esto no puede ser cierto. Tiene que ser una pesadilla. Diría Freezer. Yo soy tu pesadilla. Diría Goku. Goku golpearía el pecho de Freezer salvajemente. El demonio del frío sufriría de un gran dolor. Los demás del ejército de Freezer huirían de allí. Irían directo hacia la nave, pero Goku de un rayo de ki la estallaría eliminándolos a todos.
Eres un desgraciado. Eliminaste a todos los Saiyajin sin compasión alguna, diría Goku. Ahora te haré volar en miles de pedazos, como lo hiciste con ellos. Goku lanzaría a Freezer hacia el cielo. Una vez en la altura suficiente lanzaría un gran rayo de ki. Freezer se cruzaría de brazos para tratar de resistirlo, pero era demasiado poder. Finalmente el ataque haría pedazos a Freezer. Tras culminar, no había rastro de Freezer. Solo caería un trozo de piernas de la cual Goku desintegraría de otro ataque de ki. Listo. Cumplí con mi cometido. Diría Goku. Ahora tengo que reconstruir el Imperio Saiyajin. Diría Goku. Goku comenzaría a buscar seres de otros planetas. Buscaba personas que se parecieran a los Saiyajins. Su objetivo era convertirlos en eso, en Saiyajins. Al llegar a la Tierra, ese sería el planeta perfecto. Estaba llena de humanos, seres idénticos a los Saiyajins. De todas las razas que se parecen a los Saiyajins, creo que esta es la más compatible, diría Goku. Goku crearía energía demoníaca en su mano. Sí, con esto formaré mi propio ejército Saiyajin, diría Goku. Por otro lado, Whis y Bills volverían a sentir el ki de Goku sin saber que se trataba de él. Al no recibir la llamada de Freezer, sospecharían que algo malo estaba pasando. No lo entiendo. ¿Acaso Freezer fue derrotado? Diría Bills. Es extraño, aún no se comunica. Diría Whis. Vamos a buscarlo, diría Bills. Como ordene, si no contesta las llamadas es porque algo debió de haberle pasado. Whis y Bills emprenderían viaje hacia la zona, encontrando los restos de su nave en aquel planeta. Entonces, sí había alguien atacado a las fuerzas de Freezer, diría Bills seriamente. El universo estaba en un estado de incertidumbre. Goku, ahora convertido en una especie de deidad demoníaca nacida del odio y la voluntad de los Saiyajins caídos, se embarcaba en una misión aparentemente noble, reconstruir el Imperio Saiyajin. Sin embargo, las consecuencias de sus acciones eran impredecibles, y tanto Bills como Whis se veían arrastrados hacia un conflicto potencialmente catastrófico. Bills, el dios de la destrucción, era conocido por su temperamento volátil y su propensión a la destrucción. Mientras tanto, en la Tierra, Goku se encontraba inmerso en el proceso de crear Saiyajins a partir de los humanos. Utilizando su energía demoníaca, comenzaría a experimentar con individuos seleccionados, otorgándoles poderes y habilidades Saiyajin. Sin embargo, este proceso no estaba exento de desafíos. Algunos de los sujetos no sobrevivían a la transformación, mientras que otros se volvían inestables o perdían su humanidad en el proceso. No puedo creerlo, los humanos son muy débiles, diría Goku. No son guerreros por naturaleza. Tendré que buscar humanos que sepan al menos luchar o que tengan un mínimo de poder de pelea. Goku se enfrentaba a un dilema moral. ¿Era ético forzar a los humanos a convertirse en Saiyajins, privándolos de su identidad y libre albedrío? Aunque su objetivo era noble, las consecuencias de sus acciones podrían ser devastadoras. Sin embargo, su determinación estaba firme, convencido de que esta era la única manera de restaurar el honor y la grandeza de la raza Saiyajin. Goku llegaría a un templo Shaolin, donde pediría hablar con el humano más fuerte de todos. Krillin sería presentado como tal, no solo por su poder, sino por el poder que tenía con su corta edad. Goku tenía sus dudas, se veía muy pequeño como para ser alguien fuerte. Oye, ¿de verdad eres fuerte?, diría Goku. No es necesario que me cuestiones, eso ofende, diría Krillin. Goku quedaría un momento en silencio estudiando la situación. Ni siquiera tienes nariz, diría Goku. Krillin se molestaría por su comentario. No voy a permitir que me faltes el respeto de esa manera, diría Krillin. Krillin se pondría en guardia aumentando su ki. Goku lo notaría. Su poder era elevado. Si vienes a buscar guerreros fuertes para burlarte de ellos, tendrás tu merecido, diría Krillin. Krillin desaparecería de la nada. Ninguno de los presentes lograba verlo. Es rápido, pensaría Goku. De la nada, Krillin estaba detrás de Goku. Lo atacaría con una patada, pero este bloquearía el ataque a pesar de estar de espaldas. No puede ser. Ni siquiera me está viendo, diría Krillin. Krillin retrocedería. Goku se daría vuelta para verlo frente a frente. Eres interesante, diría Goku. Quiero ver más. Krillin gritaría estallando su ki. Una aura rojiza rodeaba su cuerpo. ¿Qué?, diría Goku desconcertado. De pronto Krillin se lanzaría como un torpedo con una patada voladora. Goku se agacharía justo a tiempo esquivando el ataque por nada. Su poder aumentó de la nada, pensaría Goku. Krillin al instante regresaría a Goku. Lo atacaría con una lluvia de golpes de puño, pero Goku rechazaría todos los ataques con solo una mano. Para ser un humano eres muy fuerte, pero mejor terminemos con todo esto, diría Goku. Goku le daría un golpe en el rostro que lanzaría a Krillin lejos. Este estaba en el suelo. Goku entendería que ya no podía pelear. Muy bien, ahora quiero que sepas que... decía Goku hasta ver a Krillin levantarse de un salto. No puede ser. Desgraciado, eso dolió, diría Krillin. Krillin llevaría sus manos hacia atrás, creando una gran bola de ki entre ellas.
Krillin, vas a destruir todo. Decía uno de sus compañeros. Todos se alejarían de allí. ¡Kame! Diría Krillin. Está reuniendo una gran cantidad de energía en un solo movimiento. Jamás vi algo como eso. Diría Goku. ¡Hame! Diría Krillin. ¡Ja! Krillin lanzaría su Kamehameha. Goku lo sostendría con una sola mano. Aún así, Krillin forzaría su ki al máximo. Goku debería de realizar un esfuerzo extra. Sentiría la gran presión del ataque. Luego desviaría el ataque hacia el cielo. Krillin estaba verdaderamente agotado. Transpiraba y respiraba con dificultad. Luego de eso, se desmayaría. Gastó mucha energía. Diría Goku. Goku iría hasta Krillin y lo cargaría en brazos. Oye, ¿qué vas a hacer con él? Diría uno de los estudiantes. No se preocupen, volverá aún más fuerte que antes. Diría Goku. Goku saldría volando con Krillin llevándoselo lejos. Será un buen Saiyajin. Pensaría Goku. Mientras tanto, Bills y Whis continuaban su búsqueda de Freezer, preocupados por su silencio repentino. Al descubrir los restos de su nave en el planeta donde Goku había emergido, se darían cuenta de la magnitud del conflicto que se avecinaba. Freezer había sido derrotado por alguien de poder abrumador. ¿Quién podría hacer algo como esto? Diría Bills. ¿Alguien más fuerte que Freezer? Diría Whis. En un momento, Whis siente algo. ¿Qué sucede? Diría Bills. Creo que... Decía Whis. Whis volaría a lo alto del cielo hasta llegar al espacio. Ni siquiera se daría tiempo para explicarle a Bills lo que iba a hacer. Al llegar encontraría a Freezer flotando, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Solo era medio cuerpo del emperador del mal y aún estaba con vida. ¡Qué milagro que su raza sea tan resistente! Diría Whis. Bills llegaría al seguir a Whis. ¡No puede ser! Diría Bills aterrado. ¿Quién tiene la capacidad de hacer algo como esto? Saiyajin. Diría Freezer con la voz seca. Whis. Diría Bills. Sí. Diría Whis. Whis y Bills regresarían al planeta. El ángel comenzaría a curar a Freezer regenerando poco a poco todo su cuerpo. Esto demorará unos minutos más. Diría Whis. No puedo creerlo. Necesito información. Diría Bills. Mientras tanto, en la Tierra, Goku continuaba su experimento con los humanos, cada vez más obsesionado con su visión de un nuevo imperio Saiyajin. Sin embargo, su moralidad se veía cada vez más comprometida a medida que las consecuencias de sus acciones se volvían más evidentes. Goku se enfrentaba a un dilema. ¿Debía detener su experimento y buscar una forma más ética de lograr su objetivo o seguir adelante a cualquier costo? Mientras reflexionaba sobre estas cuestiones, Krillin despertaría. ¿Qué demonios? Diría Krillin. Oye, eres el humano más fuerte que he visto. Diría Goku. No lo entiendo. ¿Qué hacemos aquí? Diría Krillin. Dime, ¿quieres ser un Saiyajin? Diría Goku. No sé qué sea eso, pero soy un hombre conservador. Diría Krillin. Déjame que te explique. Diría Goku. Goku le contaría los beneficios de ser un Saiyajin, de que podría cambiar su raza convirtiéndolo en un guerrero muy poderoso. Krillin estaba con dudas, pero aún así aceptaría. Si es por más poder, acepto. Diría Krillin. Muy bien, no te muevas. Diría Goku. Goku tocaría a Krillin en la cabeza. Comenzaría a transferirle su poder demoníaco. De esa manera, Krillin experimentaría un gran poder. Sus músculos comenzarían a cobrar más tonalidad, para luego salirle una cola. Era todo un Saiyajin. ¡Vaya, es genial! Diría Krillin. Puedo sentirme más ligero, con más energía. Oye, a cambio de esto, quiero que me enseñes esa técnica. Diría Goku. ¿Te refieres al Kamehameha? Diría Krillin. Sí, eso. Parece un ataque de ki normal, pero muy concentrado. Me gustaría aprender a hacerlo. Diría Goku. Claro, no hay problema. Diría Krillin. Krillin se sentía diferente, más poderoso, pero también con una sensación de responsabilidad y deber. Se preguntaba qué significaría ser un Saiyajin y cómo eso afectaría su vida y sus decisiones futuras. ¿Cómo te sientes? Preguntaría Goku con un brillo de emoción en sus ojos. ¡Es increíble!, respondería Krillin, maravillado por la intensidad de su nuevo poder. Nunca imaginé que me pudiera sentir así. Ahora eres parte de nosotros, Krillin, un verdadero Saiyajin. Diría Goku. Krillin se tomaría un momento para asimilar la magnitud de lo que acababa de suceder. Se sentía diferente, como si una parte oculta de sí mismo hubiera despertado de repente, pero también se sentía inquieto, consciente de las implicaciones de su transformación y de las responsabilidades que ahora llevaba consigo. ¿Qué sigue ahora?, preguntaría Krillin, mirando a Goku en busca de orientación. Goku sonreía con confianza. Ahora entrenarás para dominar tus nuevos poderes. Te enseñaré todo lo que necesitas saber para convertirte en un guerrero formidable. Diría Goku.
Con eso, Goku comenzaría a instruir a Krillin en las técnicas de combate Saiyajin, desde el control del ki hacia las formas de aumentar su poder y resistencia. Krillin absorbía cada palabra y cada movimiento con determinación, decidido a aprovechar al máximo su recién descubierto potencial. Horas más tarde, Freezer despertaría desconcertado sin entender qué estaba pasando. ¿En dónde estoy? Diría Freezer. Freezer, veo que estás bien. Diría Bills. ¿Acaso estoy muerto? Diría Freezer. No, pero por muy poco. Diría Whis. Whis y Freezer le explicarían a Freezer cómo lo encontraron. No puedo creerlo. Ese Saiyajin casi me mata. Diría Freezer. ¿Saiyajin? Diría Bills. Un Saiyajin con un poder abrumador. Se hace llamar Goku, un dios demonio. Diría Freezer. ¿Dios demonio? Diría Bills desconcertado. Bills no lo podía creer. No puede ser que sea un dios demonio. Eso era parte de las leyendas antiguas que solo usaban para entretener. Diría Bills. Dijo que era el conjunto del odio de los Saiyajins que murieron en aquel ataque, que compartía todos sus recuerdos. Diría Freezer. Eso hace la situación muy grave. Diría Whis. Sabían que esos Saiyajin eran un peligro, pero no imaginé que para tanto. Diría Bills. Freezer, tendrás que entrenar. ¿Entrenar? Diría Freezer. Yo no puedo tomar acciones directas, pero si hay un dios demonio, tengo que encargártelo. Diría Bills. Los días irían pasando, se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Krillin se sumergía por completo en su entrenamiento, dedicando horas interminables a perfeccionar sus habilidades y fortalecer su cuerpo y mente. Con el tiempo, comenzaba a dominar las técnicas Saiyajin con una destreza impresionante, sorprendiendo incluso a Goku con su progreso. Ahora sí que Krillin pudo soportarlo, es hora de buscar a otros humanos de su categoría. Pensaría Goku. Krillin, es hora de buscar a otros humanos capaces de ser Saiyajins, pero necesito de tu guía. Tú conoces este planeta. Diría Goku. Claro, podremos conocer muchos en el torneo de las artes marciales que se llevará dentro de un mes. Diría Krillin. ¿Torneo de las artes marciales? Diría Goku. No me digas que nunca viste un torneo. Diría Krillin. Krillin le contaría a Goku sobre el torneo de las artes marciales y cómo cada 3 años se presentaban los guerreros más poderosos de todo el planeta. De esa manera, Goku y Krillin esperarían ese tiempo para ver a los humanos más fuertes y así continuar creando Saiyajins. Durante ese periodo, Krillin, a pesar de no ser tan fuerte como Goku, le transmitiría sus conocimientos en artes marciales. Sobre todo, le enseñaría la legendaria técnica del Kamehameha. Pero había algo más que Goku quería aprender. Oye, vi que tu ki se puso rojo cuando peleamos. ¿Acaso es alguna técnica a base de desgaste de energía? Diría Goku. ¿Te diste cuenta? ¡Qué observador! Diría Krillin. Mira, no es algo que me gusta enseñar. Lo aprendí de un maestro que está en el otro mundo. Pero es una técnica muy poderosa, pero también peligrosa. Yo la uso, pero muy limitada. De acuerdo, me interesa saberlo. Diría Goku. Se llama el Kaioken. Diría Krillin. ¿Kaioken? Diría Goku. Multiplicas tu poder, pero a un costo de un gran esfuerzo. No es tanto tener fuerza lo que se necesita, sino resistencia. Diría Krillin. Si la usas sin control, podrías acabar con tu propia vida. La enseñanza del Kaioken por parte de Krillin a Goku marcó un hito crucial en su entrenamiento. Además de la legendaria técnica del Kamehameha, con curiosidad y determinación, Goku se sumergió en la práctica de esta técnica, consciente de su poder y los riesgos asociados. Krillin, por su parte, lo instruyó con paciencia y cautela, enfatizando la importancia de controlar el flujo de energía y mantener la resistencia física necesaria para soportar el aumento repentino de poder. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, mientras Goku se esforzaba por dominar el Kaioken. A medida que su dominio de la técnica mejoraba, también lo hacía su confianza en sí mismo y en sus habilidades como Saiyajin demoníaco. Sin embargo, a medida que Goku se adentraba más en el mundo de los Saiyajins, las preguntas sobre la moralidad de sus acciones seguían rondando en su mente. Esto es increíble, poder a cambio de energía. Diría Goku. Podría destruir a cualquier oponente que sea más fuerte, si tan solo usar el Kaioken y concentrar a todo en un solo golpe. Sí, es cierto. Diría Krillin. Pero ten cuidado, es una espada de doble filo. Si usas el Kaioken con el Kamehameha para derrotar a alguien mucho más fuerte que tú, pero el movimiento no te es suficiente, serás derrotado por tu propia mano. Quedarás sin energía. Entiendo. Suena lógico. Diría Goku. Por eso entreno mucho mi resistencia más que mi fuerza. Diría Krillin. Llega un momento en el que te vuelves tan fuerte que tanto tú como tu rival son capaces de derrotar al otro de un golpe directo bien conectado. Por eso es importante entrenar la resistencia, la velocidad, los reflejos y las técnicas. Sí, todo lo que dices tiene todo el sentido. Diría Goku. Krillin comenzaría a reír. ¡Cielos! Me siento un poco mal. Te estoy enseñando artes marciales, pero el que tiene un poder colosal eres tú. Diría Krillin. Eso no importa, me estás enseñando a usar mi poder y eso lo valoro mucho.
diría Goku. Una vez que lo logre, nadie podrá detenerme. Mientras tanto, en el universo, la noticia de la resurgencia de los Saiyajins y la aparición de un dios demonio llamado Goku comenzaba a propagarse. Entre los que recibieron esta noticia con gran interés se encontraba Freezer, cuyo deseo de venganza ardía con intensidad. Con la ayuda de Bills y Whis, Freezer se embarcaría en un arduo entrenamiento para aumentar su poder y prepararse para el inevitable enfrentamiento con Goku y los Saiyajins renacidos. Vaya, parece que el señor Freezer se levantó muy motivado, diría Whis. Me sorprende su rápido avance. Freezer hace 10 lagartijas y su cuerpo responde como cualquier mortal, haciendo 10.000 de ellas, diría Bills. A veces me pregunto si de verdad es un mortal o es un dios y no lo sabe. Solo es un prodigio. Su maldición es la flojera, diría Whis. Tiene tanto poder que considera innecesario entrenar. Necesito de esta experiencia para hacerlo. Freezer interrumpiría su entrenamiento para acercarse a Bills y Whis. Señor Bills, quiero pedirle un favor, diría Freezer. ¿Qué quieres? Espero que no estés molestando, diría Bills. Quiero tener una pelea con usted, diría Freezer. Bills quedaría en silencio. Era difícil saber qué pasaba por su cabeza. Ni siquiera Whis lograba anticiparlo. ¿Una pelea contra mí? diría Bills. ¿Acaso quieres saber si eres más fuerte que yo? Necesito pelear de verdad, diría Freezer. Whis es demasiado fuerte y se vuelve inalcanzable para mí, y no hay nadie quien pueda darme una pelea de verdad. Solamente está usted. Necesito experimentar con alguien para darlo todo. ¡Es una tontería! Entrena con Whis, diría Bills. El señor Freezer tiene razón, diría Whis. Creo que pelear con usted sería acertado. Después de todo, el señor Freezer no tiene experiencia en combate. Solamente es muy fuerte. Está bien, pero si te mato no me haré responsable, diría Bills al señalarlo. Tendré cuidado, diría Freezer. Bills y Freezer se prepararían para su combate. El dios de la destrucción se veía realmente calmo. No le preocupaba pelear contra Freezer, ya que para él no era un rival de verdad. Por otro lado, Freezer estaba realmente aterrado. Es el mismísimo dios de la destrucción. No debo tomármelo a la ligera, pensaría Freezer. De la nada, Freezer llegaría a Bills con un fuerte golpe de puño. Bills sostendría su puño dejándolo inmóvil. Es fuerte, pensaría Freezer. No seas tonto, diría Bills. Bills patearía a Freezer lanzándolo lejos. El demonio del frío rodaría varios metros por el suelo, pero de un brinco se pondría de pie de nuevo. No puedes nunca comenzar una pelea con un golpe directo, como si lo fueses a conectar, diría Bills. Los primeros golpes son para estudiar a tu rival, su guardia, cómo se mueve. Buscas el momento para dar el golpe certero. Pero claro, no lo sabes porque tu única pelea de verdad fue con ese Saiyajin demoníaco que te hizo pedazos. Freezer se pondría furioso por recordar a Goku. Se volvería a lanzar con todo hacia Bills, pero al llegar hacia él, este desaparecería. Freezer lo vería a un lado de él, pero cada vez que lo atacaba, el dios de la destrucción se desvanecía como si nada, haciéndole imposible detenerlo. No puedo creerlo. Logra burlar todos mis ataques, diría Freezer furioso. De pronto Bills estaba frente a Freezer. Sus rostros estaban separados solo por pocos centímetros. Freezer retrocedería al instante. Sí, es cierto. Te falta mucha experiencia, diría Bills. De esa manera, Freezer y Bills estarían luchando por un buen rato. El demonio del frío lograría comprender lo que era una batalla de verdad gracias a la acción de Bills. Mientras tanto, Goku continuaba reclutando humanos para convertirlos en Saiyajins, convencido de que estaba construyendo un ejército formidable que restauraría el honor y la grandeza de su raza. Sin embargo, sus acciones comenzaron a despertar críticas y preocupaciones entre algunos terrícolas. La Tierra cayó en una gran guerra civil, donde luchaban los humanos contra los humanos convertidos en Saiyajins. Bulma era la dueña de la corporación Cápsula. Trabajaba arduamente en frenar la creación de Goku. Tenía varios Saiyajins que antes eran humanos. Los tenía congelados. Eran los que habían podido capturar y gracias a ello podría investigarlos para regresarlos a su forma humana. No puedo creer que este sujeto sea capaz de algo como esto, diría Bulma. Es un insulto para la raza humana que se mete con nuestros genes. Bulma trabajaría en cómo derrotar a Goku, pero se daría cuenta que había algo más detrás de todo esto. Goku no solamente era un Saiyajin, era un demonio, un dios demonio. La energía demoníaca era algo que estaba fuera del estudio de la ciencia, y era lo que usaba Goku para convertir a los humanos en mortales. Sin más herramientas para revertir las conversiones, solamente le quedaba buscar la forma de destruir a Goku. Usaría los Saiyajins capturados para crear uno biológicamente. Cielos, esto parece ser muy difícil, diría Bulma. Pero si puedo crear al Saiyajin perfecto que esté bajo mi control, podré eliminar a ese tonto de Goku. Finalmente, tras algunos días, lograría crear al Saiyajin perfecto, el que sería bautizado como Broly. Vaya, es más grande de lo que pensaba, diría Bulma.
Pero será perfecto para acabarlo. Tiene el instinto de pelear con los Saiyajins como si fuesen sus enemigos naturales. Broly abriría los ojos. De solo elevar su ki, todos los vidrios del laboratorio estallarían. ¡Es fuerte! Diría Bulma. Broly se pondría de pie y se dirigiría hasta Bulma. Se pondría muy cerca de ella y comenzaría a olfatearla. Oye, no hagas eso, es vergonzoso. Diría Bulma. Luego Broly comenzaría a alejarse. Oye, espera, aún tengo que estudiarte. No sé si estás listo para salir. Diría Bulma. Broly saldría volando, destruyendo el techo. ¡Demonios! No puedo creer que sea tan inestable. Diría Bulma molesta. Broly, aunque recién despertaba, era consciente de para qué estaba hecho. Sin dudarlo, iría en busca de Goku. Era la presencia Saiyajin más fuerte que lograba sentir. Por otro lado, Goku y Krillin lograrían sentir claramente el poder de Broly. No puede ser, tiene que ser una broma, diría Krillin. No sé quién es, pero tiene un poder increíble. Diría Goku. Goku, parece un Saiyajin, diría Krillin. Sí, eso parece, pero no recuerdo haberlo creado. Diría Goku. Aquí algo huele mal. Luego vemos a Broly llegar frente a Goku. El titán vería a Goku con odio mientras gruñía. ¿Quién eres? No recuerdo haberte creado. Diría Goku. La mandíbula de Broly temblaba de la ira. Parecía una bestia salvaje. De pronto este gritaría realizando un gran estallido de ki. No puedo creerlo. ¡Es una bestia! Diría Krillin aterrado. Aléjate. Esto será intenso. Diría Goku. Krillin tomaría distancia para que Goku pudiese pelear tranquilo. El ambiente era hostil. Broly era la creación de un Saiyajin mejorado solo con la misión de eliminar a otros Saiyajins. Goku era el más fuerte entre todos, el líder, y eso hacía que Broly solo tuviese ojos para él. Para la mente de Broly, derrotar a Goku implicaba directamente derrotar a todos los Saiyajins. Muy bien. Cuando quieras. Diría Goku. Broly se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría con un fuerte golpe de puño en su pecho que lo haría pedazos. Goku sentiría aquel golpe como algo contundente. Jamás había experimentado una fuerza como esa. No puede ser, es más fuerte de lo que pensaba. Diría Goku mientras se recuperaba el aliento. Goku tomaría coraje y elevaría su ki. Trataría de atacar a Broly con todas sus fuerzas, pero el gigante era increíblemente fuerte. Los golpes de Goku no tenían efecto alguno. No puedo creerlo, este sujeto no recibe daño. Diría Goku desconcertado. En un momento Broly abrazaría a Goku y comenzaría a apretarlo con fuerza contra su cuerpo. Los huesos de Goku sonaban por la gran presión. ¡Goku, usa el Kaioken!, diría Krillin. Goku sabía que tenía que hacerlo y era el momento perfecto. Con un grito de guerra, Goku usaría el Kaioken. De esa manera, de un esfuerzo, separaría sus brazos quitándose del agarre de Broly. Luego de una patada en el rostro, lo lanzaría lejos. Broly chocaría contra un risco, destruyéndolo por completo. Los restos de piedra lo cubrirían por completo, pero entre sus grietas se colarían rayos de luz. Broly, de un estallido de ki, se quitaría todos los escombros. Vaya, tiene un ki impresionante, pero por algún motivo esto solamente emociona más. Diría Goku con felicidad. Goku estaba feliz de pelear con alguien increíblemente fuerte. Comenzaría una lucha sin precedentes, donde ambos lo daban todo. Goku y Broly luchaban con todas sus fuerzas, tratando de vencer la pelea. Vaya, es increíble que alguien tan fuerte logre enfrentar a Goku, diría Krillin. Lo que no entiendo es de dónde salió. Goku no lo creó, y dudo mucho que alguien más tenga esa capacidad. De pronto Krillin vería en las ropas de Broly el símbolo de la Corporación Cápsula. Allí entendería todo. No puede ser que esa loca lo haya hecho, diría Krillin desconcertado. ¿Pero cómo? Broly poco a poco comenzaba a tener la ventaja sobre Ki. Su estilo de pelea era salvaje e imprevisto, por lo que Goku tenía grandes dificultades para poder leer sus movimientos. De esa manera, Goku se iría lastimando cada vez más, mientras Broly seguía como si nada. Tengo que subir un nivel al Kaioken, de lo contrario no podré vencerlo, diría Goku con gran determinación. El choque entre Goku y Broly era una batalla épica que sacudía los cimientos del paisaje circundante. Los rugidos de los dos combatientes resonaban en el aire, acompañados por el estruendo de sus ataques devastadores. Goku, impulsado por su determinación y su deseo de proteger a los suyos, luchaba con todas sus fuerzas contra el imparable Broly. Vaya, estos dos serán capaces de destruir la Tierra con ese combate, diría Krillin. Espero que todo salga bien. Los golpes y explosiones iluminaban el campo de batalla mientras los dos guerreros se lanzaban ataques cada vez más poderosos. Goku, consciente de que Broly no era un oponente ordinario, se esforzaba al máximo para mantenerse a la par del titánico Saiyajin. Sin embargo, por más que desplegara su ki y utilizara el Kaioken en su próxima potencia, Broly parecía resistir cada golpe con una fuerza inquebrantable. ¡Demonios! Este sujeto es imparable, pensaría Goku. Mientras tanto, Krillin observaba la batalla con creciente preocupación desde la distancia. Sabía que Goku era un luchador excepcional, pero las habilidades brutales de Broly lo convertían en un adversario formidable.
Krillin se sentía impotente ante la magnitud del enfrentamiento, deseando poder intervenir de alguna manera para ayudar a su amigo. Me siento tan pequeño en esta situación. A pesar de haber ganado un gran poder al ser un Saiyajin, no hay nada que pueda hacer. Estoy muy lejos del poder de ambos, diría Krillin. En el punto más tenso de la batalla, Goku y Broly se encontraban en un feroz intercambio de golpes. Cada puñetazo resonaba como un trueno y cada explosión de energía amenazaba con desgarrar el paisaje circundante. Goku se esforzaba por encontrar una apertura en la defensa de Broly, pero el Saiyajin titánico parecía invulnerable, resistiendo cada ataque con una determinación feroz. De repente, en medio de la lucha, Goku tendría una revelación. Recordaría las palabras de Krillin sobre la importancia de no depender únicamente de su poder, sino también de su resistencia, habilidad y técnica. En lugar de confiar ciegamente en el Kaioken, Goku decidió cambiar su enfoque de combate. Comenzó a utilizar movimientos más tácticos y astutos, buscando debilidades en la defensa de Broly y aprovechando cada oportunidad para contraatacar. Poco a poco le iría resultando. Gracias a esa estrategia lograría conectar golpes precisos en distintos puntos vitales de Broly. Krillin tenía razón y lo estoy poniendo en práctica. Broly es la mejor forma de entrenar este nuevo concepto de combate, diría Goku. A medida que la batalla continuaba, Goku notaría que Broly comenzaba a mostrar signos de fatiga. Aunque su poder seguía siendo impresionante, el titánico Saiyajin parecía estar alcanzando sus límites físicos. Goku vería una oportunidad y redoblaría sus esfuerzos, lanzando una serie de ataques rápidos y precisos que comenzaron a desgastar la resistencia de Broly. Por otro lado, en algún lugar lejano, Freezer continuaba su arduo entrenamiento bajo la tutela de Bills y Whis. Aunque inicialmente había buscado venganza contra Goku y los Saiyajins renacidos, Freezer había encontrado en su entrenamiento una nueva motivación. La experiencia de enfrentarse a Bills lo había transformado, haciéndole comprender la importancia del esfuerzo y la superación personal. Mientras entrenaba, Freezer reflexionaba sobre su pasado y su sed de poder. Se daría cuenta de que su obsesión por la dominación y la venganza lo había llevado por un camino oscuro y solitario. Ahora, con la guía de Bills y Whis, Freezer buscaba redimirse y alcanzar nuevas alturas de poder sin sucumbir a la corrupción de su propia ambición. De repente, mientras Freezer meditaba sobre su futuro, recibe una sensación inexplicable. Un presentimiento lo invadió, haciéndole sentir que algo importante estaba ocurriendo en algún lugar del universo. Con una determinación renovada, Freezer decidió abandonar su entrenamiento y buscar el origen de esa sensación. Quiero que veas a Goku en este momento, diría Freezer. ¿Disculpe? Diría Whis. Oye, ¿acabas de darle una orden a mi ángel? Diría Bills. Que lo haga. Por favor, siento que algo está pasando, diría Freezer. Whis, intrigado por la repentina pausa en Freezer, buscaría a Goku. Al verlo en la Tierra, quedaría impresionado de lo que vería. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Diría Whis. Bills y Freezer se detendrían para ver el combate. Freezer, ¿cómo no te diste cuenta de esto? Diría Bills. Ni siquiera yo lo sentí. No lo sé. Fue como si algo me dijera que tenía que verlo. Diría Freezer. Un sujeto tan fuerte como el señor Goku y que además es un Saiyajin. Diría Whis. De vuelta en la batalla entre Goku y Broly, el cansancio comenzaba a pasar factura a ambos combatientes. A pesar de sus esfuerzos, Goku no podía derrotar completamente a Broly, cuya resistencia parecía no tener fin. Sin embargo, Goku se negaba a rendirse, sabiendo que debía encontrar una manera de salir victorioso y continuar con sus planes. En un momento crucial, mientras Broly lanzaría un ataque final desesperado, Goku tendría una idea, recordando las enseñanzas de Krillin sobre el equilibrio entre el poder y la técnica. Con una calma repentina, Goku concentraría su ki y ejecutaría un movimiento perfectamente calculado que sorprendería a Broly dejándolo vulnerable. Con un último esfuerzo, Goku canalizaría todo su poder en un único golpe lanzando un Kamehameha devastador que impactaría de lleno en Broly. El titánico Saiyajin rugía de dolor mientras era consumido por la energía explosiva del ataque de Goku. Finalmente, Broly caería al suelo derrotado, pero no destruido. Al fin, qué pelea tan larga, diría Goku. De verdad lo hizo, diría Krillin, y usó el Kamehameha. Qué sujeto tan imponente. De verdad que fue difícil detenerlo, diría Goku. Goku, elimínalo. No creo que sea alguien con quien se pueda dialogar, diría Krillin. Me da lástima, es un Saiyajin, y uno muy fuerte, diría Goku. Pero es un salvaje. Creo que está controlado por Bulma, la dueña de la corporación Cápsula, diría Krillin. ¿Es la loquita de las cápsulas? Diría Goku. Sí, esa, diría Krillin. Espera, quiero probar algo, diría Goku. Goku usaría su poder demoníaco en Broly. Goku, ¿qué haces? Diría Krillin. Quiero convertirlo en un leal aliado, diría Goku. La energía demoníaca rodeaba a Broly. Este comenzaría a gritar de dolor. Goku trataba de dominarlo, pero no sería tan fácil. No tenía idea de su naturaleza, por lo que no lo lograría.
Lo único que consigue es que Broly despierte descontrolado. Su cabello se volvería dorado multiplicando su poder. ¡No puede ser! Diría Goku aterrado. Broly se transformaría en Super Saiyajin consiguiendo un gran poder. ¡Maldición! ¡Eso salió peor! Diría Krillin. Krillin se vería obligado a salir de allí. Broly había regresado con una energía renovada. Sus ojos brillaban en luz morada, mientras la energía demoníaca lo hacía increíblemente fuerte. ¡Demonios! Creo que eso no fue inteligente. Diría Goku. Broly se pondría en pie listo para luchar. A pesar de sus heridas, su nueva transformación le otorgaba un poder único. Goku estaba en grandes aprietos. Había gastado gran cantidad de energía tras su último movimiento. Luego de eso, Broly llegaría a Goku, lo sujetaría del rostro y lo azotaría contra el suelo para luego salir volando mientras arrastraba su cara contra el suelo. ¡Ese sujeto es un monstruo!, diría Krillin aterrado. Luego Broly arrojaría lejos a Goku. Este caería al suelo sin poder moverse. Tras esto, Goku estaba claramente derrotado. No puede ser. Mi imperio Saiyajin, cavado por un Saiyajin, diría Goku. De la nada, varios Saiyajins convertidos aparecerían, entre ellos Yamcha y Ten Shin Han. Eran más de 50 en total. ¡Muchachos, qué hacen aquí! No podemos quedarnos sin hacer nada, diría Yamcha. Es cierto, si Goku cae, nosotros también, diría Ten Shin Han. Broly se daría vuelta observando a todos los Saiyajins. Dejaría de lado a Goku por no considerarlo un peligro. Tienen que irse de aquí, diría Goku. Es muy peligroso para ustedes. No seas tonto. No podemos dejarte aquí, diría Krillin. Todos los Saiyajins lanzarían rayos de ki hacia Broly. El gigante recibiría todos los impactos como balas, pero seguía adelante sin importarle nada. Su poder era tan grande que los ataques de los demás Saiyajins le eran insignificantes. Broly seguía avanzando sin detenerse, mientras los Saiyajins seguían atacando. ¡Esto no está funcionando!, diría Krillin. De eso me doy cuenta, diría Yamcha. De pronto Krillin crearía un Kien-San y se lo lanzaría hacia Broly. Broly no estaba dispuesto a esquivarlo, pero cuando estaba a nada de llegar a él, se daría cuenta que no era un ataque ordinario. Se movería a un lado en el último momento. El Kien-San le produciría un corte en el rostro. ¡Rayos! ¡Eso estuvo cerca!, diría Krillin. Si lo hubiese recibido le habrías rebanado la cabeza, diría Ten Shin Han. Goku se pondría en pie. Sus piernas temblaban. Estaba al límite. Su orgullo no lo dejaba darse por vencido, pero lo más doloroso para él era ver que su gente lo estaba defendiendo. Soy yo quien tiene que protegerlos, no ellos a mí, diría Goku con gran determinación. ¡Yo tengo que protegerlos! Tras esto, Broly se giraría dándose cuenta de la presencia de Goku. Goku elevaría su ki más allá de sus límites. También lograría la transformación del Super Saiyajin. La pelea contra Broly le había dado esa experiencia que le faltaba. Broly al instante ignoraría a los demás y se lanzaría con todo hacia Goku. Goku haría lo mismo cargando su puño de ki. ¡Pondré toda mi energía en este golpe!, diría Goku. Goku llegaría a Broly con un golpe del dragón. Su mano atravesaría de lado a lado a Broly. Este saldría despedido lejos con un gran agujero en su estómago. ¡Lo logró! ¡Le ganó!, diría Krillin. Perdía gran cantidad de sangre, pero parecía tener energía infinita. De pronto, Broly gritaría expulsando toda su energía. ¡Tienen que salir de aquí!, diría Goku alerta. Todos lo entenderían. Saldrían cuanto antes. Broly explotaría en miles de pedazos al no poder contener su propio poder. Goku se cubriría en una barrera de energía, pero no sería suficiente. La barrera sería destruida, solo logrando amortiguar el impacto. Finalmente el silencio llegaría. Goku yacía en el suelo desmayado. Nuestros amigos llegarían. Krillin apoyaría su oído en el pecho de Goku. Su corazón late, pero está débil, diría Krillin. Los Saiyajins se lo llevarían para darle atención médica. Mientras tanto, Freezer vería todo. ¡Vaya! ¡Casi lo derrotan!, diría Bills. ¡Qué bueno que no lo hicieron!, diría Freezer. ¿De qué estás hablando? ¡Estamos hablando de Goku!, diría Bills. Lo sé. Si hubiese muerto, todo este esfuerzo físico habría sido en vano, diría Freezer. Señor Freezer, ¿qué expectativas tiene después de ver este combate?, diría Whis. Ahora que lo pienso, fue enriquecedor, sobre todo por esas transformaciones, diría Freezer. ¿Crees que puedas ganarle con tu poder?, diría Bills. Freezer expresaría una sonrisa siniestra. No veo el momento para ponerme a prueba y averiguarlo, diría Freezer. De esa manera Freezer seguiría entrenando, consciente ahora de lo que era capaz Goku. Goku se encontraba en terapia mientras era curado de sus heridas. Despertaría más pronto de lo esperado. Al menos estaba tranquilo de que Broly había sido derrotado, pero entendería la gravedad de la situación. Debía de tener cuidado porque si otro enemigo de ese calibre aparecía, debía de poder contra él. Ese sujeto era una bestia. Casi me cuesta la vida, diría Goku.
No ser por los demás Saiyajin, yo no estaría vivo ahora mismo. Goku sabía que debía de superarse constantemente. Después de la intensa batalla contra Broly y su posterior recuperación, Goku se encontraba en un estado de reflexión profunda. Había experimentado de primera mano el poder abrumador de un enemigo formidable como Broly, y comprendía mejor que nunca la importancia de seguir superándose a sí mismo. La aparición de otros Saiyajins había sido una muestra conmovedora de solidaridad y camaradería, recordándole el valor de la familia y los lazos que compartía con su gente. Mientras tanto, Freezer continuaba con su entrenamiento bajo la tutela de Bills y Whis. La experiencia de presenciar la batalla entre Goku y Broly había dejado una impresión duradera en él. Había reconocido la determinación y el poder de Goku, así como la amenaza que representaban los Saiyajins para su propio dominio. Sin embargo, también había sentido una chispa de emoción ante la perspectiva de desafiar a Goku en un enfrentamiento directo. A medida que pasaban los días, Freezer se sumergía más profundamente en su entrenamiento, explorando los límites de su propio poder y perfeccionando sus habilidades de combate. Cada vez más, se obsesionaba con la idea de enfrentarse a Goku y probar su supremacía sobre él. Sin embargo, sabía que necesitaba estar en su mejor forma si quería tener alguna posibilidad de vencer al legendario guerrero Saiyajin. Entonces, ¿quieres pelear contra Goku?, diría Bills. En efecto, creo que es mejor hacerlo ahora antes de que siga creando más Saiyajins, diría Freezer. Whis, ¿qué opinas? Diría Bills. Sería interesante de ver. El señor Freezer ha mejorado con enormidad, diría Whis. Bien, llévalo a la Tierra, diría Bills. Whis se colocaría a un lado de Freezer listo para partir. Freezer, quiero que sepas que si pierdes, yo no iré a ayudarte, diría Bills. como sea, diría Freezer. En ese momento Whis partiría con Freezer. Por otro lado, Goku ya estaba curado y en condiciones, por lo que seguiría con su labor de crear más Saiyajins y volverse más fuerte. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por fortalecerse, Goku no podía evitar sentir una creciente preocupación por la posibilidad de futuros enfrentamientos con enemigos aún más poderosos. La batalla con Broly había sido un recordatorio brutal de lo mucho que estaba en juego cada vez que se enfrentaba a un enemigo formidable. Sabía que debía estar preparado para cualquier eventualidad, y eso significaba seguir entrenando y superándose a sí mismo constantemente. Finalmente Freezer llegaría a la Tierra. Goku podía sentir su presencia, aunque no lo reconocería. «Goku, te ves tenso», diría Krillin. «¿Te sucede algo?» No, nada, diría Goku. solo quédate aquí. Goku elevaría su ki y saldría volando directo a la dirección de aquella misteriosa presencia. Vaya, puedo sentir que viene hacia aquí. Diría Freezer. Supongo que usted puede con todo el resto. ¿Debo irme?, diría Whis. Whis se iría mientras Freezer esperaba el momento. Cuando Goku llega, no lo puede creer. Esto tiene que ser una maldita broma, diría Goku desconcertado. La presencia de Freezer era lo último que esperaba. No puede ser, tú estabas muerto. Diría Goku. No lo estaba. Diría Freezer. Creo que te faltó cerciorarte de mi cuerpo. ¿Cómo es que sobreviviste? Diría Goku furioso. Bueno, mientras tenga al menos el 10% de mi cuerpo, puedo seguir con vida. Y ciertamente tenía el 40%. Diría Freezer. Ahora basta de palabras. Vine a eliminarte. Goku, sin dudarlo, se lanzaría con todo hacia Freezer. Llegaría a él con un fuerte golpe de puño. Freezer se cubriría del ataque justo a tiempo. Luego ambos se sujetarían de las manos y comenzarían a forcejear entre sí. Aumentarían su ki conforme el otro hacía más esfuerzo. ¿Cómo demonios te hiciste tan fuerte?, diría Goku. Haciendo ejercicio y comiendo sano, diría Freezer. Luego ambos de un impulso tomarían distancia entre sí. No lo entiendo, diría Goku. no tiene sentido. No es algo que como que lo tengas que entender, diría Freezer. Esa derrota me marcó. Entrené sin descanso para este momento, para demostrarte quién es el que manda. Supongo que tendré que acabar contigo, diría Goku. Solo que esta vez no dejaré una sola molécula de ti. Goku se quedaría mirando fijamente a Freezer con una mezcla de incredulidad y determinación en sus ojos. La última vez que se habían enfrentado había sido una batalla épica que había llevado a la derrota de Freezer. Pero ahora, ahí estaba Freezer, de pie frente a él, con una aparente sed de revancha. Freezer, por su parte, observaba a Goku con una sonrisa arrogante en su rostro. Había estado esperando este momento durante mucho tiempo, entrenando arduamente para superar sus propios límites y finalmente desafiar al legendario guerrero Saiyajin.
¿Qué estás haciendo aquí, Freezer? Preguntaría Goku tratando de mantener la calma a pesar de la sorpresa. Venganza. Pensé que había quedado claro. Respondería Freezer con su voz tranquila pero llena de determinación. He estado entrenando duro y ahora estoy seguro de que puedo derrotarte. Goku frunció el ceño ante las palabras desafiantes de Freezer, pero también sintió una emoción creciente. La idea de un nuevo desafío lo emocionaba y estaba ansioso por poner a prueba sus habilidades contra un oponente tan formidable como Freezer. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Freezer? Preguntaría Goku con una mirada seria en sus ojos. ¿No tienes idea de lo fuerte que me he vuelto desde nuestra última batalla? No me subestimes, Goku, exclamaría Freezer elevando su ki y adoptando una postura de combate. Estoy listo para todo lo que tengas para ofrecer. Sin decir una palabra más, Goku asumió su propia postura de combate y se prepararía para el enfrentamiento que se avecinaba. Ambos guerreros se miraron fijamente, con una determinación ardiente ardiendo en sus corazones. Goku se lanzaría con todo hacia Freezer, pero sus ataques eran inútiles. Freezer era mejor que él en todos los aspectos, tanto en fuerza como en velocidad y técnica. ¡Imposible!, diría Goku. En un momento Freezer conectaría una patada en el pecho de Goku que lo alejaría de él. Goku trataba de hacer de cuenta que el golpe no le había afectado en lo más mínimo. Aún así, le dolía demasiado como para ocultarlo. ¡Maldito!, diría Goku furioso. Vamos, pelea en serio, como lo hiciste con ese gigante, diría Freezer. Freezer señalaría a Goku, lo atacaría con una lluvia de rayos de ki. Goku se movería de lado a lado esquivando todos los ataques, pero solo lo lograría en un inicio. Luego fallaría en esquivar uno y por ello recibiría todo el resto. Deja de hacerme perder el tiempo, ya, transfórmate, diría Freezer. ¿Cómo sabes que puedo transformarme? Diría Goku. Solo hazlo, diría Freezer. Goku no tenía deseos de acatar las órdenes de Freezer, pero aún así sabía que tenía que hacerlo. Sin más remedio, Goku se transformaría en Super Saiyajin. Freezer se vería emocionado. Vaya, nada mal, diría Freezer. Que comience lo bueno. Freezer y Goku comenzarían con su batalla. Se produciría un intercambio de golpes a gran nivel. Cada uno daba lo mejor de sí. Tanto Goku como Freezer peleaban a un nivel que nadie se habría esperado. El cielo se estremecía por la pelea, mientras la tierra temblaba. Inevitablemente Krillin y los demás llegarían a enterarse de todo el escándalo. ¿Quién es ese sujeto?, diría Tenshinhan. No puedo creerlo, diría Krillin. ¿Qué pasa?, preguntaría Yamcha. Por lo que Goku me ha contado, ese sujeto debe ser Freezer, diría Krillin. No tengo dudas, es tal cual lo describió. ¿Con qué Freezer?, diría Yamcha. Al menos se parece, pero lo curioso es que supuestamente había muerto, diría Krillin. La batalla seguía con la tensión cargada. Goku y Freezer combatían con una energía reluciente. En un momento, tanto Goku como Freezer conectan un golpe en el rostro del otro lanzándose lejos. ¡Desgraciado, voy a matarte!, diría Goku. Pero esta vez lo haré bien. No lo creo, porque ahora conocerás mi verdadero poder, diría Freezer. ¿Verdadero poder?, diría Goku confundido. No inventes. Freezer comenzaría a elevar su ki poco a poco. Energía dorada recubriría su cuerpo. De pronto, tras un estallido de energía, se transformaría en Golden Freezer. El nivel que tenía Freezer era algo que Goku jamás había imaginado. Chicos, siento que algo va a salir mal, diría Krillin. Goku estaba aterrado, y con su nueva transformación podría hacerle frente a Freezer. El emperador del mal se lanzaría hacia Goku llegando con un golpe de puño en el estómago. Goku quedaría sin aliento, casi sin poder moverse. Solo mírate, de rodillas ante mí como debe ser, diría Freezer. No sabes lo humillado que me sentí con todo esto. No te pregunté, diría Goku. Freezer llegaría a Goku, lo sujetaría de la cabeza y de un rápido movimiento lo estrellaría contra el suelo. Se generaría un gran pozo en el terreno. Guarda silencio, diría Freezer. Luego Freezer, sin soltarlo, realizaría un estallido de ki sobre Goku. Tras una gran explosión, Goku saldría despedido lejos. Se veía realmente lastimado y perdería el Super Saiyajin. Los demás Saiyajins no sabían qué hacer. Sabían que si se metían en la pelea solamente sería para estorbar a Goku. Ponte de pie. No me digas que te gané tan fácilmente, diría Freezer. Esperaba una pelea más reñida, pero veo que me quedaré con gusto a poco. Goku se pondría de pie con gran dificultad. Estaba determinado a no darse por vencido. Sus ojos brillarían de morado al invocar energía demoníaca. ¡Freezer!, diría Goku. No dejaré que te salgas con la tuya. Los Saiyajins conquistaremos el universo. Por favor, son solo palabras, diría Freezer.
Te mataré a ti y a todos los Saiyajins artificiales que creaste. Goku comenzaría a aumentar su ki. De pronto, gritaría creando un gran estallido de energía. Se volvería a transformar en Super Saiyajin, pero el dorado de su cabello en un momento se volvería azul. ¿Qué demonios? Diría Freezer aterrado. Freezer, yo no soy un Saiyajin ordinario. Soy un Saiyajin Dios Demonio. Que te quede claro. Diría Goku. Nací por ti, para eliminarte. Que te hagas más fuerte solamente hace que mi propósito sea más fuerte. ¡Eso es, Goku! ¡Vamos, acaba con él! Diría Krillin. Goku, como si nada, estaba frente a Freezer. El emperador del mal no podía creer la velocidad de Goku. Freezer golpearía el rostro de Goku, pero su puño impactaría sin mover un solo músculo. Luego Goku lo sujetaría de la muñeca y comenzaría a ejercerle una gran presión. ¡Suéltame!, diría Freezer. No creas que voy a hacerte caso, diría Goku con frialdad. La fuerza de Goku iría en aumento poco a poco. Freezer estaba desesperado por liberarse. En un momento Freezer realizaría un estallido de ki esperando poder liberarse, pero eso no funcionaría. Goku se hartaría de Freezer, lo lanzaría lejos para luego atacarlo con un ataque de ki. El emperador del mal se perdería de vista por un momento tras producirse una gran explosión. Después de eso, Freezer caería al suelo. Ahora te eliminaré, diría Goku. Freezer comenzaría a reír como si estuviera todo bajo control. ¿Qué te da tanta gracia?, diría Goku furioso. Freezer se pondría en pie a pesar de sus heridas. ¿Qué pensaste que esto era mi límite?, diría Freezer. Esa forma que tienes es algo efímera. En cambio, yo aún tengo una transformación más. ¿Una transformación más?, diría Goku. Claro que sí. La llamo Black Freezer, diría Freezer. El cielo comenzaría a oscurecerse tras Freezer elevar su ki. Su piel poco a poco comenzaba a oscurecerse mientras su poder se elevaba más allá de sus límites. Whis y Bills lo veían todo desde su planeta, esperando un resultado. Vaya, ¿con qué ha usado al fin su último recurso?, diría Bills. Luego del enfrentamiento contra Broly, Bills comenzaría a preocuparse por la fuerza que adquirieron algunos mortales, en especial por el caso de Broly. Aunque Broly fuera más débil que él, sentía que cada vez la brecha era más pequeña. Tengo que evitar que estos mortales sigan haciéndose más fuertes. Pueden convertirse en un peligro, diría Bills. ¿Estás seguro de eso?, diría Whis. ¿Podría considerar ser más fuerte y empezar a entrenar? Eso nunca, diría Bills. Además, aunque me haga más fuerte, los demás dioses no tomarían las mismas medidas. De por sí, que Goku y Vegeta sean tan fuertes ya es un peligro. ¿Qué planea hacer entonces?, diría Whis. Eliminar a los mortales que osen con superar a los dioses, diría Bills seriamente. Mientras tanto, Broly estaba en su planeta. Acababa de cazar un gran monstruo al que acercaría a la cueva donde paraba. Le cortaría una pierna y la llevaría para cocinar. ¡Cielos! ¡No se ve nada delicioso!, diría Chirai. No tenemos más opción. Las provisiones que nos dio Goku se acabaron, diría Lemo. Supongo que tienes razón, diría Chirai. Lo siento, es todo lo que hay en este planeta. Diría Broly. Lamento que le estén pasando así de mal conmigo. No te preocupes, después de todo, contigo cerca estamos a salvo, diría Chirai. Freezer en la primera oportunidad que tenga nos eliminará, diría Lemo. Whis y Bills llegarían al planeta Pamba. Broly solo reconocería al ángel. Nunca antes había visto a Bills. ¿Quiénes son ellos?, preguntaría Chirai. Broly observaría a Bills a los ojos. Notaría claramente su intención. Él por instinto se lanzaría como torpedo hacia Bills. Llegaría a él con un poderoso golpe de puño. Bills sostendría el ataque en su mano, causando una gran ventisca alrededor de ellos al momento del contacto. Vaya, no era una broma que tu poder era colosal, diría Bills. Y eso que ni siquiera te has transformado. ¿Qué es lo que está pasando?, diría Chirai. No puede ser, de verdad existe, diría Lemo aterrado. ¿De qué estás hablando?, diría Chirai confundida. Él es Bills, el dios de la destrucción, diría Lemo. el ser más poderoso de todo el universo, al que el mismo Freezer teme. Tiene que ser una broma, diría Chirai desconcertada. Broly se mostraría realmente furioso. Elevaría su ki mientras disparaba golpes agresivos. Bills rechazaba cada uno de los ataques con una sola mano, aunque notaría cómo poco a poco su fuerza aumentaba. En un momento, Broly golpearía a Bills con un fuerte golpe de puño. El dios de la destrucción se habría cruzado de brazos y saldría despedido lejos, raspando los pies sobre el suelo sin perder la postura. Luego, Broly abriría la boca liberando un gran rayo de energía. Bills sostendría el ataque con su mano, destruyendo la energía que hacía contacto con Hakai. Aún así, se percataba de que poco a poco esta energía era cada vez más fuerte.
No puedo permitir que los mortales tan poderosos superen a los dioses. No lo tomes personal, pero alguien como tú es un peligro para el universo. Diría Bills. Bills en un instante estaba frente a Broly. Lo señalaría con su mano desatando energía de Hakai. Broly sería víctima de la destrucción, no dejando un solo rastro de él. ¡No puede ser! Diría Chirai aterrada. Será mejor que nos escondamos, diría Lemo. Lemo y Chirai se quedarían bajo refugio. Whis y Bills se irían de allí. Momentos más tarde vemos a Goku y Vegeta entrenar cerca de una isla. Bulma llegaría corriendo para dar un mensaje. Chicos, dejen lo que están haciendo, esto es grave. Diría Bulma nerviosa. ¿Qué sucede? Diría Goku al acercarse. Espero que no sea una tontería. Diría Vegeta. Nada de eso, parece que Bills enloqueció. Diría Bulma. Recibí un llamado por parte de Chirai y Lemo. Bills desapareció a Broly. ¿Qué? ¿Pero por qué haría algo como eso? Diría Goku. Seguramente Broly hizo algo que lo puso de mal humor. Diría Vegeta. Nada de eso, por lo que escucharon tiene algún plan para eliminar a los mortales que son fuertes. Diría Bulma. Un momento, eso nos incluye a nosotros. Si atacó a Broly, probablemente venga por nosotros. Diría Goku. Bueno, pensándolo bien, no tendría por qué hacer eso. Dudo mucho que Bills nos ataque. Después de todo le dimos la victoria en el torneo del poder. Diría Vegeta. Sería muy descortés de su parte. Pero si Bills viene a pelear, ¿ustedes podrían contra él? Diría Bulma. Goku y Vegeta se observarían entre ellos. Lo dudaban. No lo sé. Si derrotó a Broly por separado, no podríamos contra él. Diría Goku. Aunque Broly es fuerte, no es inteligente peleando. De seguro no sabía cómo funciona el Hakai. Diría Vegeta. Goku y Vegeta lo sentirían. La presencia de Bills y Whis se hacía cada vez más notoria. ¡Maldición! ¿De verdad viene para aquí? Diría Goku. ¡Rayos! No sé si estamos listos. Diría Vegeta. Chicos, por favor, díganme que pueden detenerlo. Diría Bulma. Será mejor que te alejes de aquí. Diría Vegeta. Bulma tomaría distancia y a los pocos segundos Bills y Whis llegarían. ¡Hola, hola! Diría Whis de manera gentil. Bills, ¿por qué mataste a Broly? Diría Goku. Vaya, veo que los rumores llegan muy rápido. Diría Bills. No lo tomen como algo personal, pero la existencia de mortales tan fuertes es un peligro para los universos. Así que no tendré más opción. Oye, ¿de verdad quieres deshacerte de nosotros? Eso no es justo. Diría Goku. Para un dios de la destrucción no existe la justicia, existe la destrucción y la creación. Diría Bills. Goku y Vegeta sin dudarlo se transformarían en Super Saiyajin Blue. De inmediato se lanzarían con todo hacia Bills. Cada uno lo golpearía fuertemente de una patada en el pecho. Bills retrocedería varios metros. Se veía realmente molesto. Luego el dios de la destrucción comenzaría a elevar su ki. Energía de destrucción rodearía su cuerpo, mientras las venas de sus brazos se remarcaban. Vegeta, siento que Bills nunca demostró su verdadero poder. Diría Goku aterrado. ¡Maldición! ¡Es más fuerte de lo que esperaba! Diría Vegeta. Goku y Vegeta rodearían a Bills moviéndose en círculos para buscar una distracción. En un momento, ambos llegarían a él con una patada, pero Bills sujetaría cada uno del tobillo y de un giro los lanzaría lejos. Goku y Vegeta regresarían al instante. Se lanzarían con todo hacia Bills, pero no tendrían resultados positivos. Luego de varios minutos de combate, ambos comenzarían a perder la fe. Bills de verdad era un ser despiadado y realmente fuerte. Goku y Vegeta lanzarían un ataque de ki cada uno, pero no sería nada efectivo. Bills con destrucción los rechazaría. No lo entiendo. Todo porque somos fuertes. Diría Goku. ¿Cuál es tu problema? En los universos, los seres tienen que ser poderosos. Deben de ser los dioses, no los mortales. Diría Bills. Ahora dejaré de jugar con ustedes y los desapareceré. Bills se elevaría a lo alto del cielo y crearía una gigantesca bola de Hakai. Luego la lanzaría directo a la tierra. Goku y Vegeta se cubrirían de una barrera de ki para sostenerla, pero al momento del contacto se darían cuenta que esta energía era imposible de manipular. Goku y Vegeta sabían que no podían salir de esta situación. La bola de Hakai estaba a nada de superarlos. Vegeta, tenemos que salir de aquí, diría Goku. No puedo llegar a ti, si me muevo esto nos consumirá, diría Vegeta. Si suelto una mano solo tendré un segundo para teletransportarme, diría Goku. A la cuenta de 1, 2, 3. Goku y Vegeta se tomarían de la mano al mismo tiempo que Goku usa la teletransportación. El planeta Tierra desaparecería por completo por energía de Hakai. Whis y Bills quedarían en la nada del espacio. ¿Acaso era necesario deshacerse del planeta? Diría Whis. Si no lo hacía, buscarían la manera de revivirlos. No podía correr con el riesgo. Diría Bills. Es hora de irnos. Solo me queda Freezer. Goku llegaría al planeta de Kaiosama con la teletransportación antes de ser desaparecido por el Hakai. Eso estuvo cerca, Vegeta. Diría Goku. Goku no vería a Vegeta, pero sentiría su mano. Era lo único que quedaba de él. ¡Oh, no!
Vegeta. Lo siento, Goku, lo vi todo. Diría Kaiosama. Kaiosama, ¿por qué Bills haría algo como eso? Diría Goku. Es la voluntad de los dioses, no es algo que debas de cuestionar. Diría Kaiosama. No puede ser. ¿Y la Tierra cómo está? Diría Goku. No quedó nadie, todos desaparecieron. Diría Kaiosama. Lo siento, Goku. Goku comenzaría a elevar su ki por la ira. Nunca antes se había sentido tan frustrado. No puede ser. Salvé al universo en más de una ocasión. Diría Goku. ¿Cómo es posible que los dioses sean tan desagradecidos? Goku, trata de esconderte, no cometas ninguna locura. Diría Kaiosama. Y por cierto, no quiero echarte de aquí, pero si Bills te ve conmigo, me castigará. Goku recordaría la primera vez que vio a los dioses y cómo estos lo observaban con desprecio. No podía perdonarlos por creerse superiores a él. A partir de ahora ejecutaré a los dioses para que los mortales podamos ser libres. Diría Goku. Goku, espera, no cometas una tontería. Diría Kaiosama. Bills es mucho más fuerte que tú. Recuerda a las artes marciales, dedica tu vida a otra cosa. Goku desaparecería con la teletransportación sin dar explicación alguna. Cielos, esto saldrá muy mal. Diría Kaiosama. Momentos más tarde, Bills acababa de cenar. Estaba pensando seriamente sobre Freezer. No sé qué hacer con Freezer. Siempre me ha sido muy útil y me sirve a su manera de conquistar planetas. Pero eso de su forma golden y la facilidad con la que supera su poder es un problema. Diría Bills. Considerando lo que hizo con Broly, Goku y Vegeta, creo que Freezer era el primero a tener en cuenta. Diría Whis. Ni siquiera puede confiar en él. En la primera oportunidad que tenga, sería capaz de quitarle su cargo. Cierto, tienes razón. Creo que mejor iremos por él. Diría Bills. Después de todo, su arrogancia se me hace muy molesta. Por otro lado, Freezer estaba en su planeta realizando los preparativos para conquistar otros planetas. Más rápido. No puede ser que sean tan lentos. Diría Freezer. Los soldados de Freezer caminaban con gran dificultad, puesto que su planeta de origen poseía una gravedad 1000 veces mayor que la Tierra, algo que para Freezer no era nada. De pronto Goku aparecería. Oye, ¿qué haces aquí? Diría Freezer. Freezer notaría algo distinto en Goku. Su mirada estaba llena de rencor. Ya veo. Imagino que quieres terminar lo que pasó en la Tierra. Diría Freezer. No, nada de eso. Solo vengo a darte una advertencia. Diría Goku. Vaya. ¿Y te atreves a amenazarme? Diría Freezer molesto. Bills va a destruirte. Diría Goku. ¿De qué estás hablando? Diría Freezer. Por algún motivo Bills quiere desaparecer a todos los guerreros poderosos. Lo hizo con Broly y con Vegeta junto con la Tierra. Cree que yo estoy muerto y de seguro viene por ti. Diría Goku. No lo entiendo. ¿Por qué me das esa información? Diría Freezer desconcertado. Porque prefiero tener aliados a que enemigos. Diría Goku. Ten cuidado. Solo eso. Goku se iría de allí dejando a Freezer preocupado. Si de verdad Bills quiere eliminarme, ¿hay algo que pueda hacer para evitarlo? Pensaría Freezer. Bills estaba a nada de llegar al planeta de Freezer. Aún no se había enterado de que Goku seguía con vida. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku sobrevivió y prometió ejecutar y castigar a los dioses? ¿Será que Goku podrá hacerse más fuerte que antes? Y aún más importante, ¿Freezer se unirá a la causa de Goku? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Bills estaba a nada de llegar al planeta de Freezer. El emperador del mal no sabía cómo actuar. A pesar de que Goku fuese su enemigo, conocía su integridad. No creo que alguien como él sea capaz de mentirme, porque sí. Diría Freezer. De todas maneras, no pienso arriesgarme. Freezer saldría volando del planeta sin decirle nada a nadie. Al momento de que Bills y Whis llegan al planeta de Freezer, no lo verían por ningún sitio. ¡Qué extraño! Tenía entendido que debía estar aquí. Diría Bills. Cuando inspeccioné el planeta estaba. Diría Whis. Whis y Bills llegarían con Very Blue. Oye, ¿en dónde está ese bueno para nada de Freezer? Diría Bills. Señor Bills, enseguida lo llamaré. Diría Very Blue. Very Blue buscaría a Freezer por todas partes, pero ni siquiera ella estaba enterada de que el emperador del mal había desaparecido. Es raro, estaba con nosotros. Diría Very Blue. ¿Acaso nos están tomando por tontos? Diría Bills seriamente. No, le juro que el amo Freezer estaba aquí. Estábamos preparando todo para comenzar con el viaje de rutina. Diría Very Blue. Ciertamente, el señor Freezer siempre está con sus manos derechas a la hora de viajar. Diría Whis. Solo deme unos minutos, de seguro aparecerá. Diría Very Blue. Tienes 60 segundos para que Freezer aparezca. Diría Bills seriamente. Very Blue estaba realmente aterrada. Podía leer la expresión siniestra del emperador del mal. Solo deme un minuto. Diría Very Blue. Very Blue saldría corriendo por todo el planeta, pero no había rastro alguno de Freezer. No puede ser, debe de estar aquí, a no ser que haya huido. Diría Very Blue al darse cuenta de que Freezer los había abandonado. En ese momento, Freezer se encontraba en una de las lunas de su planeta. Veamos qué sucede. Diría Freezer.
Bills se hartaría de esperar. Whis, vámonos de aquí. Diría Bills. Como ordene, diría Whis. Whis y Bills se elevarían a lo alto del cielo. Baby Blue vería cómo los dioses se alejaban. ¡Cielos! Al menos no se enojó. Diría Baby Blue. Bills dejaría caer una partícula de Hakai. Al momento del contacto, todo el planeta con sus habitantes desaparecería por completo. ¡No puede ser! Diría Freezer desconcertado. Bills y Whis regresarían a su planeta sin tener la certeza de que si Freezer había o no desaparecido. Señor Bills, ¿cree que sea prudente dejar el asunto por aquí? Diría Whis. El señor Freezer es justamente el ser más peligroso para dejar con vida. Se fortalece muy rápido. No te preocupes, ya aparecerá. Diría Bills. Es un conquistador, no podrá pasar desapercibido. No puedo creerlo. Goku tenía razón. Bills quería destruirme. Diría Freezer. Ese maldito. Después de todo lo que hice por él, después de cumplir sus órdenes y ayudarlo con el torneo del poder, incluso destruí el planeta Vegeta bajo su orden, y por eso me derrotó Goku. Freezer comenzaría a elevar su ki, pero al instante lo calmaría. No puedo llamar la atención. Debe de estar buscándome en este mismo instante. Diría Freezer. Freezer se quedaría en aquella luna desolada por varios días. Gracias a ser un demonio del frío, podría sobrevivir sin problema alguno. Aunque no sabía cómo movilizarse libremente por el espacio. No contaba con comunicación con el resto de su ejército. Goku estaba meditando en alguna parte del universo 7. Lo único que tenía en mente era vengarse de Bills. De pronto, lograría sentir el ki de Freezer, aunque lo sentiría muy aislado. Qué extraño. Parece estar solo. Diría Goku. Aunque su ki se diferencia mucho en nivel de sus soldados, quizás ni siquiera pueda sentir al resto. Goku se teletransportaría al planeta de Freezer. Oh, qué interesante. Llegó mi salvador. Diría Freezer. ¿Qué es lo que quieres aquí? Goku trataría de hablar, pero se quedaría sin aliento. Se sujetaría del cuello por reflejo. Idiota. Estamos en una luna sin vida. Tú no puedes sobrevivir en ese tipo de ambiente hostil. Diría Freezer. Goku tomaría a Freezer de la mano y con la teletransportación llegaría a un planeta habitable donde Goku podría respirar. ¡Maldición! ¡Casi me muero! Diría Goku. ¡Suéltame! Diría Freezer al quitarse la mano de Goku. Freezer, ¿qué hacías ahí escondido? Diría Goku. Seguí tu consejo. Diría Freezer. Me fui de mi planeta. Bills lo destruyó todo. Ahora trata de explicarme qué fue todo eso. Goku comenzaría a darle los detalles a Freezer sobre lo que había pasado. Aunque fuesen enemigos, solo se tenían el uno al otro. Ese condenado. Siempre fui fiel a él y me lo devolvió de esta manera. Diría Freezer. Seamos sinceros, no eras fiel a él. Solo le tenías miedo a que te destruya. Diría Goku. Es como en el torneo del poder, no fuiste fiel, solo trataste de sobrevivir. En efecto. ¿Y qué hay con eso? Diría Freezer. Que tendremos que ayudarnos si queremos eliminar a los dioses. Diría Goku. ¿Eliminar a los dioses? ¿Acaso escuchas tus palabras? Diría Freezer. Eso es una ridiculez. En el pasado también lo era que yo te derrotara. Diría Goku. Freezer se vería ofendido por el comentario, pero trataría de no reaccionar. Como sea, ahora te diré algo solo por un motivo. Diría Freezer. Sé perfectamente que te haces más fuerte a base de la ira. Fue lo que sucedió cuando maté a Krillin y con Broly cuando maté a Paragos. Desgraciado, yo sabía que lo habías matado, pero no estaba seguro. Diría Goku. Como sea, ese no es el punto. Diría Freezer. La cuestión es la razón por la que destruí el planeta Vegeta. ¿De qué estás hablando? Diría Goku. Bills me dio esa orden. Eso es todo. Diría Freezer. No es cierto. Diría Goku desconcertado. Piensa lo que quieras o piensa que digo la verdad. Pero si vas a pensar que la culpa fue de Bills, usa ese odio en algo productivo. Diría Freezer. Freezer comenzaría a alejarse lentamente hasta que escucha el grito de Goku. ¡Ah! Diría Goku al explotar su ki al máximo. No puede ser. Ese poder. Diría Freezer desconcertado. ¡Voy a matar a todos los dioses! Diría Goku. Freezer se lanzaría con todo hacia Goku, llegando con un golpe de puño, pero el Saiyajin sujetaría el ataque justo a tiempo. Ambos quedarían observándose por un momento. Me gusta ese espíritu, pero trata de no ser tan impulsivo. Diría Freezer. Ni tú ni yo conocemos el verdadero poder de Bills. Si entreno duro, quizá hasta corra peligro de que Bills me encuentre. Diría Goku. Si lo que te preocupa es que tu ki sea detectado, tengo una solución para ti. Diría Freezer. ¿De qué estás hablando? Diría Goku confundido. Freezer señalaría hacia el cielo. Quiero que uses esa técnica y nos lleves tan lejos como puedas. Luego te iré guiando. Diría Freezer. Goku le haría caso y comenzaría a viajar con Freezer por distintos planetas mientras acortaban distancias al sitio que buscaban. Finalmente, llegarían a un planeta blindado. Era como una mega estructura de hierro, casi un planeta artificial. ¿Qué es este sitio? Diría Goku.
Este lugar es donde solía esconderme de mi padre. Diría Freezer. Cuando era joven tenía la costumbre de escaparme. Mi padre, el King Cold, me rastreaba fácilmente por mi gran poder. Por eso recurría a las transformaciones para contenerme. Espera, ¿quieres decir que esta es tu forma original? Diría Goku asombrado. Por supuesto, las otras formas contienen mi poder y gasto menos energía. Diría Freezer. No suelo regresar porque duele cambiar mi cuerpo, en especial la fase 3 que me hace doler la espalda. El punto es que este sitio está diseñado para bloquear las emisiones de energía. Bills no debería de encontrarte aquí. ¡Cielos! Se ve genial, pero ¿no hay de comer aquí? Diría Goku. ¡Idiota! Vete a otro planeta con tu teletransportación y come. Diría Freezer de mal humor. Ah, sí, cierto. Diría Goku. Gracias, Freezer, este lugar me vendrá bien. Oh, pero el favor no es gratis. Sonreiría Freezer. ¿Qué? Diría Goku confundido. Freezer se transformaría en Golden Freezer y llegaría a Goku con un fuerte golpe de puño en su estómago. Freezer había hundido su puño. Tendrás que ser mi muñeco de entrenamiento porque yo también eliminaré a los dioses. Diría Freezer. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue desatando todo su poder. Respondería con un golpe de puño en el estómago de Freezer. Lo siento, se me resbaló la mano. Diría Goku. De esa manera Goku y Freezer comenzarían a entrenar entre sí en aquel planeta donde pasarían desapercibidos. Por otro lado, Bills estaba durmiendo una siesta sobre una silla de playa. De pronto despertaría con brusquedad. ¿Señor Bills? Diría Whis confundido. Nada. Solo fue una sensación extraña que tuve. Diría Bills. ¿Acaso fue una pesadilla? Diría Whis. No, no creo. Diría Bills confundido. Pasaría un mes entero. Freezer y Goku se volverían extremadamente fuertes. Goku no podía creer el gran nivel que había logrado, ni mucho menos que Freezer lo ayudase. Creo que es hora de poner esto a prueba. Diría Goku. Ya tengo mi primer objetivo. Antes que nada, espera un momento. Diría Freezer. Freezer crearía una gran bola de ki mucho más grande que su cuerpo. Luego esta bola de ki se encogería como si se condensara en sí misma. Después de eso, Freezer la lanzaría al espacio. ¿Qué acabas de hacer? Diría Goku confundido. Solo es una baliza. Diría Freezer. Freezer cerraría su puño haciendo que la bola de ki explotara en el cielo. Quedaría un objeto contundente flotando en el espacio. Usa eso como referencia para tu teletransportación. Diría Freezer. Vaya, es genial. Puedo crear varias como esas en el camino para transitar mejor. Diría Goku. Solo no llames la atención. Recuerda que este sitio es lo que nos mantiene a salvo. Diría Freezer. Goku se iría de allí con la teletransportación en busca de su primera víctima. Sin embargo, Freezer se quedaría allí. No pienso moverme de aquí. Diría Freezer. En el universo 9, Sidra se encontraba con Row evaluando un planeta para destruir. No lo sé, quizá tenga salvación. Diría Row. Ya hice las cuentas. Mantener este planeta con vida no mejorará el nivel de vida de las estrellas. Diría Sidra. Sí, creo que lo mejor será destruirlo. Cielos, qué pérdida de tiempo. Aquí no pasa nada emocionante. Pensaría Mojito. Goku llegaría de la nada tomando a todos por sorpresa. Oh, creo que me equivoqué. Pensaría Mojito. Oye, ¿qué haces aquí? Diría Row. Vine por Sidra, pero en efecto también pagarás tú. Diría Goku. ¿De qué estás hablando? Diría Sidra. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue desatando todo su poder. Voy a ejecutar a todos los dioses y comenzaré contigo. Diría Goku. ¿Con qué quieres pelear conmigo? Diría Sidra seriamente. Row y Mojito tomarían distancia. Este tonto del universo 7 cree que puede conmigo. Diría Sidra. Sidra iría con todo hacia Goku, pero antes de llegar a él, Goku desaparecería. ¿Qué? Diría Sidra desconcertado. Goku estaba detrás de Sidra. De un golpe de martillo en su espalda lo derribaría. Sidra caería al suelo. No puede ser, apenas lo pude ver. Diría Row. Levántate. Diría Goku. ¡Maldito gusano! Diría Sidra molesto. ¿No crees que olvidé el ataque en la Tierra antes del torneo del poder? Diría Goku. Sacrificaste vidas inocentes porque eres un maldito cobarde. Sidra señalaría a Goku. Este se cubriría de energía de Hakai. Aún así, esta no parecía hacerle daño. ¿Cómo es posible? Diría Sidra desconcertado. No creas que por eso podrás ganarme. Goku de un simple estallido de ki se quitaría la energía de Hakai de encima como si nada. Sidra estaba realmente furioso por la situación, pero en especial estaba aterrado. Goku había demostrado un gran poder, incluso al punto de resistir el Hakai. ¡Voy a acabar con todos los dioses! Diría Goku fuera de sí. Goku llegaría a Sidra con una fuerte patada que lo lanzaría lejos. Sidra rodaría varios metros lejos. Al instante, el dios de la destrucción se pondría en pie. Iría con todo hacia Goku atacándolo con una serie de golpes de puño, con lo que no lograba conectar un solo ataque. ¡No puede ser! ¡Logra leer todos mis movimientos! Diría Sidra. En un momento, Goku sujetaría la barba de Sidra y lo jalaría a su rodilla una y otra vez, dándole fácil 100 rodillazos juntos. Después de eso, de una patada giratoria lo haría caer al suelo. Sidra apenas podía moverse. ¡No puede ser! ¡Va a matarlo! Diría Row. Mojito, haz algo, por favor. No.
diría Mojito. ¿Qué? Diría Row aterrado. ¿Que no? Diría Mojito. No es mi deber defenderlo en sus derrotas, sino ¿cuál sería la gracia de que fuese Sidra el dios de la destrucción? Por eso ocupo yo el cargo. No puedes estar hablando en serio. Diría Row. Goku caminaría lentamente hacia Sidra. Row se colocaría frente al dios de la destrucción para cubrirlo. Luego crearía una bola de ki y se lanzaría hacia Goku. El Saiyajin rechazaría el ataque con una simple bofetada. No voy a dejar que lo mates. Diría Row. Row, huye de aquí. Diría Sidra. No seas tonto. Se muere uno, el otro también. Diría Row. En un instante Goku sujetaría el cuello de Row. No lo dejaría respirar. Sucios traidores. Son lo peor que existen. Por eso perdieron primero. Goku arrojaría lejos a Row. Ahora solo le quedaba rematar a Sidra. De pronto Sidra se pondría en pie arrojando una bola de Hakai. Goku con su palma frenaría la bola de Hakai antes de que ésta llegara a él. ¡No es cierto! Diría Sidra aterrado. Eso no es algo que se vea todos los días. Diría Mojito. Goku tomaría la bola de Hakai en sus manos, comenzaría a comprimirla para que de esta manera desapareciera por completo. Ustedes, los dioses de la destrucción, no son nada para mí. Diría Goku. Sidra se pondría en pie con dificultad. No tenía más opción que seguir luchando. Se lanzaría hacia Goku con un golpe de puño. Goku esquivaría el ataque de lado. Presentaría su mano en el pecho del dios de la destrucción. De un ataque de ki, lo desaparecería por completo. Se acabó. Diría Goku. Mojito se colocaría a un lado de Goku. El Saiyajin se giraría aterrado. Creía que ahora tenía que enfrentar al ángel. Vaya, tengo que agradecerte por esto. Diría Mojito. Al fin me liberó de ese tonto de Sidra. ¿Cómo dices? Diría Goku desconcertado. Ya no quería estar con él. Ahora podré tener mis merecidas vacaciones. Diría Mojito. Entonces, ¿no harás nada contra mí? Diría Goku. No, claro que no. Diría Mojito. Eso sí, se lo advierto. Yo no avisaré a mis hermanos. Pero los demás ángeles en una posición como la mía sí lo harán. Así que téngalo presente para sus próximos movimientos. Mojito se iría de allí dejando pensativo a Goku. Sabía que el próximo dios de la destrucción en el que se encontrara podría encender una alarma a los demás y hacerlos atacar en conjunto. Aún así, estaba todo listo para enfrentar a sus rivales. Goku regresaría al planeta donde paraba con Freezer. El emperador del mal se encontraba meditando, manifestando una curiosa aura de energía. Me veo concentrado. Diría Goku. Oh, pero si regresaste. Diría Freezer. ¿Y qué tal te fue? Maté al dios de la destrucción del universo 9. Diría Goku. Sí, el que quería eliminarme para que nos descalificaran en el torneo del poder. Diría Freezer. Su ángel dijo que no haría nada, pero los demás avisarán si tocó un dios de la destrucción. Diría Goku. Por lo tanto, el próximo dios de la destrucción podría hacer que los otros 10 se reúnan contra mí. Entiendo tu punto. Diría Freezer. Espero contar contigo. Diría Goku. ¿Piensas que yo debo de ayudarte? No me digas que ahora tienes miedo. Diría Freezer. Freezer. Diría Goku seriamente. Te di una mano para hacerte más fuerte. Creo que con eso deberías estar agradecido. Diría Freezer. Goku se daría media vuelta y comenzaría a alejarse. Lo pensaré, pero solo te ayudaré si tengo ganas. Diría Freezer. Goku se iría a su próximo objetivo, el cual sería Rumosh, el dios de la destrucción del universo 10. Lo encontraría fácilmente en su planeta. Rumosh y Kuz quedarían sorprendidos por su visita. ¡Ese es Goku, del universo 7! Diría Kuz. ¿Qué haces aquí? No recuerdo haberte invitado a mi hogar. Diría Rumosh. Vine a matarte. Diría Goku seriamente. ¿Cómo dice? Diría Kuz. Vine a matar a todos los dioses por creerse mejores que los mortales. Desde ahora seré el ejecutor de Dios. Diría Goku. Entiendo. De seguro te envió Bills. Diría Rumosh. ¿Bills? Lo dejaré para el final. Diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Se lanzaría con todo hacia Rumosh, conectando un fuerte golpe de puño en su rostro. Rumosh retrocedería varios pasos. ¡Maldito! ¿Quién te crees que eres para desafiar a los dioses? Diría Rumosh furioso. Goku gritaría elevando su ki a gran escala. Rumosh quedaría asombrado por el poder que sentía. Es demasiado fuerte para ser un mortal. ¿Qué lo obligó a llegar a tal nivel? Goku llegaría a Rumosh con un golpe de puño. Rumosh sujetaría el ataque. Luego Goku atacaría con el otro puño. Rumosh también lo sujetaría. Ambos quedarían trenzados forcejeando entre sí. Aunque Rumosh comenzaría a sentir dificultades, notaba que la fuerza de Goku era superior a la suya. ¡No puede ser! Diría Rumosh. No puedo permitir que un tonto mortal me gane. Goku conectaría un cabezazo en Rumosh, obligándolo a soltarse. Luego de eso, de un ataque de ki a corta distancia, lo lanzaría lejos. Señor Rumosh, usted puede
ganarle. Los ángeles no pueden intervenir, pero me preocupa que Kuz rompa esa regla. Pensaría Goku. Goku llegaría a Romosh, lo atacaría con una lluvia de golpes de puño del que el dios de la destrucción no podría escapar. Al cabo de algunos segundos, Goku lo derribaría. Goku demostraba ser mucho más fuerte que Romosh. No puede ser, de verdad va a ganarle. Diría Kuz aterrada. Romosh se pondría en pie con dificultad. A pesar de su estado, se veía realmente confiado. Ahora verás. Diría Romosh. Romosh respiraría hondo inflando sus pulmones. Goku notaría cómo su pecho crecía. ¿Qué es lo que pretende hacer? Diría Goku desconcertado. Romosh lanzaría un gran grito supersónico. Su castillo sufriría de algunas grietas. Goku quedaría totalmente paralizado. ¡Demonios! ¡No puedo moverme! ¿Qué es esto? Diría Goku. Romosh tiene los pulmones más fuertes de todos los universos. Diría Kuz. Su grito puede paralizar el sistema motor de cualquier mortal. Es un milagro que no se haya desmayado. Romosh correría hacia Goku chocando contra él. Goku había logrado moverse apenas un poco hacia un lado. Romosh tenía la intención de apuñalarlo con su colmillo, pero en lugar de eso, le ocasionaría un corte en su pecho de lado a lado. Desgraciado, pudiste moverte. Diría Romosh. Pero con esa herida no te salvarás. Goku se pondría en pie y se tocaría la herida. Aunque fuese superficial, esta sangraba. ¡Maldito Dumbo! ¡Eso dolió! Diría Goku furioso. Goku estaba agitado por el gran sufrimiento que sintió, pero no estaba dispuesto a rendirse. Goku gritaría elevando su ki aún más que antes. Se lanzaría hacia Romosh, llegando con un poderoso rodillazo bajo sus costillas. Romosh tosería sangre y pondría los ojos en blanco. Luego de eso, el dios de la destrucción daría varios pasos hacia atrás. Caería de rodillas sin poder moverse. No puedo creerlo, ¿de verdad lo venció? Diría Kuz desconcertada. Goku crearía una bola de ki y se lanzaría hacia Romosh para ejecutarlo, pero el ángel Kuz se colocaría entre Romosh y desviaría el ataque. Kuz, Diría Romosh desconcertado. oye, ¿qué haces? Diría Goku molesto. Es un ángel, no puedes intervenir. Kuz observaría seriamente a Goku. Comenzaba a odiarlo por lo que estaba haciendo, ya que le tenía mucho aprecio a Romosh. Mi problema es con los dioses, no con los ángeles. Si vuelves a interferir, sabes lo que te pasará. Diría Goku. Mejor aléjate. No quiero que pierdas la vida por defenderlo. Kuz, si vuelves a ayudarme, morirás. Y será todo lo mismo. No cambiarás nada. Diría Romosh. Eres un desgraciado. Diría Kuz y tomaría distancia. Goku crearía una bola de ki en su mano. Estaba listo para rematar a Romosh. Correría hacia él para atacarlo a corta distancia, pero el llamado de alguien lo detendría. ¿Qué es lo que haces? Diría Gowas. Gowas. Diría Goku desconcertado. Goku, no entiendo qué es lo que pasa contigo, pero tienes que saber que si matas al dios de la destrucción, me matarás a mí. Diría Gowas. Diría Goku al retroceder. La mente de Goku era un torbellino de pensamientos. Se había olvidado totalmente de Gowas, con quien no tenía ninguna diferencia. Ya lo sabías desde que nos enfrentamos a Black, ya que este mató a los Kaioshin para asesinar a los dioses de la destrucción. Diría Gowas. Te preguntaría por qué estás enojado conmigo, pero veo que estás peleando directamente con los dioses de la destrucción antes de eliminar a los Kaioshin. No eres tú, son ellos. Diría Goku. Bills destruyó mi planeta por temer a mi poder. Lo mismo harán los demás dioses. No puedo permitirlo. No sabes cuánto lo lamento. Diría Gowas. No puedo obligarte a que no lo hagas, pero si hay algo que pueda hacer por ti, solo dímelo y lo haré. ¿Hay manera de matarlo sin hacerte daño? Diría Goku. Lo siento, no lo hay. Diría Gowas. Debería de conseguir otro Kaioshin para darle mi puesto y poder salir vivo. Pero como verás, no hay uno. Y si lo hubiese, no sería capaz de entregarlo a la muerte para salvar mi vida. Preferiría morir antes de hacer algo como eso. Está bien, diría Goku. Tú eres el único al que respeto, así que Romosh será el único dios de la destrucción al que no elimine. Cielos, eso estuvo cerca. Diría Romosh. ¿Qué hay de tu Kaioshin? Diría Gowas. Ese tonto nunca está cuando se lo necesita. Seguramente no sabe que la Tierra desapareció. Diría Goku molesto. Goku regresaría a su forma base. No te mataré por el ancianito Gowas, pero te advierto, nada de trucos. Diría Goku al dios de la destrucción. Goku se iría de allí dejando todos en paz. Muchas gracias, señor Gowas. Diría Kuz. Salvó al dios de la destrucción. Considerando que salvé mi propia vida, digamos que no le hice el favor a nadie. Diría Gowas. Goku seguiría con su viaje para aniquilar al resto de los dioses, aunque hubiese dejado a uno. Pero lo que Goku no sabía es que Freezer estaba espiando bien escondido. Vaya, con que si muere un Kaioshin, su dios de la destrucción también. Diría Freezer. Esa información vale millones. Freezer ya sabía el gran secreto de los dioses, por lo que tendría la oportunidad de eliminar él mismo a los dioses. Goku se acababa de ir de allí, mientras vemos a Gowas asistir a Romosh. Señor Romosh, permítame ayudarle. Diría Gowas.
No me toques, después de todo, esto es tu culpa. Diría Rumosh. No sea duro con el señor Gokuas. Gracias a él y su vínculo con el señor Goku, usted está vivo. Diría Gus. Me pregunto qué hará ese tonto de Bills para que este simio asqueroso quiera rebelarse ante los dioses. Diría Rumosh. Oh, quién sabe. Diría Freezer. ¿Freezer? Diría Rumosh. ¿Qué es lo que haces aquí? Diría Gus seriamente. Solo andaba de paseo. Después de todo, estoy en la posición similar a la de Goku. Diría Freezer. Bills quiere matar a todos los seres poderosos. Entonces, de eso se trata. Diría Gowas. Por supuesto. Cree que Goku está muerto y no ha encontrado mi cuerpo. Diría Freezer. ¿Qué es lo que quieres? Diría Rumosh seriamente, mientras energía de Hakai brotaba por su cuerpo. No iba a hacer nada. Solo iba a dejar a Goku hacer el trabajo sucio. Diría Freezer. Pero luego escuchó ese vínculo entre los dioses de la destrucción y los Kaioshin. Freezer usaría su forma Golden y lanzaría un rayo de ki cerca de los dioses del universo 10. El polvo se había levantado bloqueando la visión de nuestros amigos. En ese momento, Freezer se lanzaría con todo hacia Rumosh, pateándolo fuertemente en el pecho. En esa distracción, Freezer iría con todo hacia Gowas. Gus se colocaría en medio bloqueando su paso, pero Freezer se acercaría aún más. Hazlo. Sálvalo y desaparecerás. Diría Freezer. Gus bajaría la mirada. No tenía más opción que desentenderse. ¡No te lo permitiré! Diría Rumosh al lanzar una bola de Hakai. Aún así, Freezer con una bola de ki la cancelaría. Ya he luchado antes con ese Hakai. Diría Freezer. Freezer llegaría a Gowas y lo sujetaría del cuello con su cola. Comenzaría a apretarlo fuertemente. Rumosh correría hacia Freezer, pero antes de llegar a él, el emperador del mal apretaría su cola con fuerza, rompiéndole el cuello a Gowas. En ese preciso momento, Rumosh caería con los ojos en blanco, sin poder hacer nada al respecto. Oh, qué lástima. Diría Freezer y soltaría el cuerpo de Gowas. ¡Eres un desgraciado! Diría Gus al dejar caer unas lágrimas. Lamento hacerte sufrir. No tengo nada en contra de los ángeles. Diría Freezer. Pero sabes que no puedes intervenir. Ya ayudaste a Goku. ¡Lo escuchaste todo! Diría Gus. Lo más gracioso es que, si no lo hubieses ayudado, quizá habrías usado ese permitido de dar una mano una vez contra mí. ¡Qué lástima! Diría Freezer burlándose de Gus. Freezer se iría de allí dejando furiosa a Gus. Aún así, el ángel haría todo lo que podía y era avisar a los demás ángeles. Tomaría su báculo y daría la alerta a cada uno. Whis no sabía cómo darle la noticia a Bills. Señor Bills, tengo dos noticias, una mala y la otra muy mala. Diría Whis. ¡Cielos! ¡Dame la mala primero! Diría Bills. El señor Goku está vivo y acaba de derrotar al señor Rumosh. Se dirige a eliminar a todos los dioses de la destrucción. Diría Whis. ¡No puede ser cierto! Diría Bills furioso. ¿Cómo es que está vivo? Cosas que pasan. Diría Whis. ¡Cielos! Dime cuál es la más mala. Diría Bills. El señor Freezer apareció, mató a Gowas y sabe el secreto de los dioses de la destrucción y los Kaioshins. Diría Whis. Bills quedaría sin palabras. Los ojos se le darían vuelta y caería desmayado al suelo. Vaya, no pensé que le afectara tanto. Diría Whis. Freezer. Goku. Diría Bills mientras alucinaba. Por otro lado, Goku acababa de llegar al planeta de Jerez, la diosa de la destrucción. Recién había sido advertida de la amenaza. Con que decidiste enfrentarme. Diría Jerez. Qué extraño que no llegaste con tu amigo Freezer. ¿De qué estás hablando? Diría Goku. No te hagas el tonto, tú y Freezer están trabajando juntos. Diría Jerez. No sé qué sabes de Freezer, pero tampoco me importa. Diría Goku. Vine a ejecutarte. Se lanzaría con todo hacia Jerez, llegando con un fuerte golpe de puño. De esa manera Jerez saldría despedida lejos. ¡Gusano asqueroso! Diría Jerez. Jerez lanzaría varios ataques de ki contra Goku, pero este los esquivaría a todos. Luego llegaría Jerez con una patada directo en su pecho que la lanzaría lejos. Jerez rodaría varios metros por el suelo. Goku iría hacia ella, pero mientras se levantaba señalaría a Goku. Lo atacaría con energía de Hakai. ¡No tan rápido! Diría Goku. Goku crearía una barrera de ki alrededor de su cuerpo que cancelaba el Hakai. ¡No es cierto! Diría Jerez aterrada. Te lo dije. Esas tontas técnicas no sirven conmigo. Diría Goku. Goku volvería a lanzarse hacia ella, pero este se detendría justo a tiempo. Una bola de ki impactaría justo a sus pies. Al voltear a un lado lo vería a Kitela. Oye, ¿con qué mataste a Sidra y Rumosh? Diría Kitela. ¿De qué estás hablando? Solamente maté a Sidra. Diría Goku. Fue Freezer quien mató a Rumosh. Diría Jerez. Está de su lado. Entiendo. Supongo que me habrás seguido. Diría Goku. No me importa.
Los acabaré de todas maneras. Goku estallaría su ki al máximo. Luego Kitela y Geras se lanzarían con todo y hacia él. Entre ambos dioses de la destrucción lo atacarían con todo lo que tenía. Aún así, Goku lograba darles batalla. No se crean que porque son dos podrán conmigo. Los haré pedazos, diría Goku. Goku le daría un codazo en el estómago a Kitela y luego un rodillazo en el estómago a Geras. Ambos quedarían fuera de combate por un momento. Tenía más fe en ustedes, pero veo que son unos buenos para nada, diría Goku. ¡Cierra la boca!, diría Kitela furioso. Kitela iría con todo hacia Goku, pero tras fallar algunos ataques, Goku lo sujetaría. Lo remataría con un golpe de puño tras dejarlo inmovilizado. Con un golpe preciso en su estómago, lo atravesaría de lado a lado. ¡Kitela! Diría Geras horrorizada. ¡Desgraciado!, diría Kitela agonizando. Eso te pasa por enviar espías al universo 7 antes del torneo del poder, diría Goku. Goku sacaría el brazo del interior de Kitela y este caería muerto al suelo. Ahora solo quedas tú, diría Goku al observar de manera amenazante a Geras. Geras trataría de huir de allí, pero Goku llegaría frente a ella. Con un poderoso ataque de ki la desaparecería por completo. Luego Goku seguiría con su viaje por los distintos universos. Llegaría al universo 5 visitando a Arak. No entiendo qué haces aquí, diría Arak. Vine a eliminarte como todos los dioses de la destrucción, diría Goku. Sí, bien. Esa parte la entiendo. Diría Arak. Lo que no comprendo es por qué te metes conmigo cuando yo no te hice nada. Ni siquiera mi universo estuvo presente en el torneo del poder. No me importa. Todos los dioses son iguales, diría Goku al ponerse en guardia mientras transformaba en Super Saiyajin Blue. Luego Iwan y Licker se mostrarían. Con que son 3, esto lo va a hacer más interesante, diría Goku. No te dejaremos esto fácil, diría Iwan. Si pensabas que te dejaríamos que pelearas contra nosotros de a uno, estás en un grave error, diría Licker. Los 3 dioses de la destrucción rodearían a Goku. Este estaría atento a todos los puntos. No puedo confiarme, cada uno de ellos se ve más preparado que el resto, pensaría Goku. Liquor se lanzaría con todo hacia Goku, llegando con una patada voladora. Goku saltaría para esquivarlo, pero lo esperaba Iwan. Iwan le daría un golpe de puño en su rostro, enviándolo con Arak, quien lo recibiría con un rodillazo. Después de eso, Arak de un golpe martillo derribaría a Goku. Este impactaría fuertemente contra el suelo. De esa manera, dejaría un gran pozo. ¡Es ahora!, diría Arak. Los 3 dioses de la destrucción lanzarían varias bolas de ki hacia el lugar donde había caído Goku, generando una serie de explosiones en cadena. De esa manera, harían trizas la zona. Al culminar, el polvo lo cubría todo. ¿Ya está? No, diría Goku detrás de Iwan. ¡Iwan!, diría Liquid aterrado. Iwan se giraría con una patada, pero traspasaría a Goku como si fuese un fantasma. ¡Una ilusión!, diría Iwan desconcertado. ¡Liquid! Llamaría a Arak. Liquid se giraría y atacaría a Goku con un rayo de ki, pero de la misma manera lo traspasaría como si fuese un fantasma. ¡Está jugando con nosotros!, diría Arak. Arak por reflejo se giraría, atacaría a Goku con un golpe de puño, pero pasaría lo mismo. ¡No lo entiendo! ¿Dónde está?, diría Arak. Aquí. Se escucharía la voz de Goku desde todas partes. Goku se veía multiplicado por todos lados, sin que ninguno de los dioses de la destrucción pudiese dar con él. Al instante, entre los 3 cubrirían las espaldas para cubrir todos los puntos. De esta manera no podrá burlarlos, diría Arak. Hicieron justo lo que quería, diría Goku desde lo alto del cielo. Goku tenía sus manos juntas a un lado de la cintura, con un Kamehameha listo para usarse. ¡Ah! Gritaría Goku al ejecutar su técnica. Los 3 dioses juntos atacarían con su mejor ataque de ki. Los impactos chocarían entre sí. En un inicio parecían estar empatados, pero poco a poco el ataque de Goku iría cobrando ventaja. En un momento, Goku forzaría su ki. El Kamehameha crecería de grosor y terminaría venciendo impactando a los 3 dioses de la destrucción. Luego vemos a los dioses en el suelo. Estaban completamente derrotados. Solo Arak quedaría con vida. Este trataría de moverse con las pocas fuerzas que le quedaban, pero se le haría difícil. Luego Goku se dejaría caer con todo el impulso de su cuerpo, pisando su espalda con ferocidad. Arak gritaría de dolor, pero moriría a los segundos. Listo, cada vez me queda menos, diría Goku. Por otro lado, Freezer estaba en el planeta sagrado, buscando a Kaioshin por todas partes, pero no lo encontraría. Maldición, seguro lo escondió, diría Freezer. Me habría gustado poder eliminarlo. ¿Qué es lo que buscas?, diría Bills. Bills, diría Freezer furioso. Generalmente estarías aterrado ante mi presencia, pero lo noto demasiado tranquilo, diría Bills. Eres un maldito traidor, diría Freezer. Después de todo lo que te serví. Freezer se pondría en guardia y se transformaría en Golden Freezer, aunque antes de intentar algo, Champa llegaría. Así que tú también estás causando problemas, diría Champa. Oigan,
De a dos es de cobardes. Diría Freezer aterrado. También es de cobardes matar a un Kaioshin sabiendo que es nuestro punto débil. Diría Bills. ¿Pensabas que te dejaríamos esa libertad de matar a todos los Kaioshin? Diría Champa. No es necesario. Diría Freezer. En este momento Goku debe de estar ejecutando a cada uno de sus colegas. Pronto llegará y se encargará de ustedes. Pero de mientras... Freezer forzaría su ki de golpe. Sus músculos se incrementarían resaltando sus venas. Bills y Champa quedarían desconcertados ante el poder que manejaba el emperador del mal. ¡No es cierto! Diría Bills desconcertado. No sé si puedo ganarles, pero que le haré camino fácil a Goku es un hecho. Diría Freezer. Bills y Champa se lanzarían con todo hacia Freezer. Este se cruzaría de brazos resistiendo la embestida de ambos. Freezer saldría despedido lejos varios metros. En ese momento, Goku estaba en el universo 11. Acababa de llegar al planeta de Bermud. ¿Con qué decidiste venir? Diría Bermud. Así es, Diría Goku. te derrotaré. No lo creo. Diría Jiren al asomarse. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku debe de pelear contra Jiren? Goku podrá continuar con su ejecución a los dioses y aún más importante, ¿Freezer vencerá a Bills y a Champa? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, otras películas y más recopilaciones, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente parte.